Suscríbete a la Panterita. Gómez, una de Turquía y otra del fútbol francés, que van a acercar ahora a Libertad, y la inminente salida de Jesús Medina. Tiene una oferta de un equipo de segunda división de Inglaterra que acaba de ascender y del Esparta de Moscú. Podría ser compañero de Pulpito Duarte. Cuando vos decís segunda división de Inglaterra que acaba de ascender, Sí. ¿pero ascendió a la segunda o es equipo de Premier? No, era de segunda división y ascendió ahora. Ahora la Premier. Ahora ascendió a la Premier. Y hay tres destinos nomás entonces, ¿eh? Sí. Y recordemos que hay demasiada plata que se genera de la nada para un equipo de segunda división cuando sube a la primera. Así que plata no va a ser ningún inconveniente si es que uno de estos tres equipos quiere contratar a nuevos jugadores. Pero vos sabés que... Del estadio que hay que pasar el patio para ir a la cancha, el vecindario. Uno de los que Sí, subió, sí. Bueno, Latom, algo así. El Luton. Sí. Y con respecto a lo de Diego Gómez, Cerrati nos dijo el lunes, cuando le preguntábamos lo de Brighton, él dijo no es Brighton, dijo hubo un sondeo, pero hasta Pero ahí. Diego Cerrati no es de... Perdón. ¿Qué te pasa, Fabio? No, ¿Te perdón. despertaste recién? No, es que Ah. estaba mirando otras informaciones también que tienen que ver con otros jugadores. Sí, nos decía Renato Vitar nos decía, cuando yo le preguntaba lo del Brighton, él me decía, no, hubo sondeos del Brighton, pero quedó ahí. Sí hay otras ofertas, decía, justamente con esto que vos estás mencionando ahora, Bruno, que llegan las ofertas y una de ellas podría ser del Galatasaray, el equipo de Turquía, que estaría tras los pasos de Diego Gómez. Ahora, no es fácil con Libertad. Y vos sabés que lo de Wilder Viera maneja también el grupo de Renato Vitar. Y la oferta que presentaron del Inter de Porto Alegre es una oferta realmente muy buena, que supera inclusive los 4 millones de dólares. Yo no sé realmente Cerro cómo no lo vendió, ¿verdad? Porque le dieron la contestación en el mes de marzo, presentaron esta oferta. Y le dijeron que estaban en plena Copa Libertadores y que por eso no querían transferirlo. Pero la noticia está acá, lo de Diego Gómez, ojalá se pueda dar, y si es mejor para el fútbol de Francia, porque Francia realmente... imagínate que pueda recalar, no sé, en el Olympique Marsella, que Gallardo ahora está negociando con ese club, Bruno. o que caiga en el Olympique de Lyon, o un club tradicional. Un equipo que tenga, por decirte, 3 competencias de base. En Francia creo que hay 4, pero en total si es que jugás Copa Europea, pero que por sobre todo tenga esa posibilidad. Sheffield United y Luton Town son los equipos que subieron a la Premier League este año. Así es que uno de ellos va a ser el futuro de Jesús Medina en caso de que No, vos sabés que decante por Inglaterra. es más Rusia. Además Rusia. Es más Rusia hoy. El Esparta de Moscú es el que aparece aparentemente. No sé si ya por una cuestión de no trasladarse, ¿verdad? Pero el Esparta de Moscú aparece con mucha fuerza, donde de hecho está Pulpito Duarte. Siempre cuando acá hacemos el enfoque del progreso y el desarrollo deportivo de nuestros jugadores, o sea, debería ser la Premier. O sea, Sí. más allá de lo que es el arraigo, la adaptación, uno entiende eso, pero no se puede comparar lo que pueda significar tener Premier con tener una liga que, más allá de las cuestiones políticas, o sea, ellos siguen estando afuera de lo que es la competencia europea. ¿Cuánto puede costar Diego Gómez? ¿Cuánto, si es que la cotización más cercana, cuál es? Yo creo que menos de 5 millones de dólares no se tiene que mover de ahí. Si me preguntas a mí, si yo fuera el que lo cotice, menos de 5 millones de dólares, no. Y ojalá que sea la Liga de Francia. La Francia es la más competitiva, va a convenir a la selección nacional. Y si por ahí se da lo de Medina para la Premier League, sería aún más fantástico, porque estamos hablando de un efecto multiplicador de los buenos momentos de los hombres, de los nuevos rostros probablemente en la selección nacional, que puedan dar otro vuelo y más competitividad, si le sumamos a los que están pasando por un gran momento, los Almirón, Enciso y compañía. El volante de mayor proyección del fútbol paraguayo, por edad, por todo lo que significa. Yo, si a mí me preguntas rápidamente, te digo que podría esperar un poquito más. Bueno, el amigo Rami nos dice que Guillermo Paiva tiene oferta de los Estados Unidos también ahora.
Pero el presidente de Olimpia aclaró siempre que la venta tiene que ser, o sea, la oferta tiene que ser muy, muy fuerte. Bueno, muchachos, el tema, vos le pusiste 5 millones a Diego Gómez. Dani, ¿cuánto puede costar? Yo creo que 7, 8 es piso. ¿Verdad? Porque 5 es muy poco para mí. ¿Sabes por qué? Porque yo inclusive voy a colocar el siguiente factor. ¿Quién fue el último que vendió Libertad? A Enciso. Claro que Enciso no tiene nada que ver con Gómez, dirás por el puesto, por todo lo que quieras, pero eso retumba también cuando dicen, esperan, ¿de dónde salió este chico del Brighton? Tal equipo. Y después va la edad. ¿Cuántos años tiene este Diego Gómez? Decís 20. ¿Y hace cuánto? Y juega desde el año pasado. Ya tuvo selección. Fue figura en partidos de Copa Libertadores. O sea, yo creo que hoy por hoy, inclusive antes de este semestre, para mí Diego Gómez es el jugador con mayor valor del fútbol paraguayo. Claro, pues por proyección. Por eso te decía, si a mí me decías ahora mismo lo vendés, si yo soy dirigente de Libertad, no. Si soy Horacio Cartes, no. No, ya sé, o sea, pero yo voy a esperar un poquito, pero te digo nomás. No, ya sé, pero lo que planteaba es darle la cotización. Y sí. Muchas veces en esto de, sin caer en esto de, no, yo voy a dar un precio irreal para que no se atrevan a humear. Yo cuando digo 7, 8, es un piso real para luego yo empezar a decir, no, claro. Mira, 8 es yo guardando un 20%, un 25%, dependiendo del mercado, pero estamos hablando de un jugador que tiene edad, y yo por eso colocaba el factor Enciso. O sea, como que van a mirar, ese es un club que tiene muchas figuras importantes. Si querés conectar, recién hablábamos lo de Jesús Medina. O sea, muchas veces los empresarios, los clubes, los directores deportivos, los scouters también miran eso. De decir, ¿de dónde él? Pero ese club nunca había sacado un buen jugador. Ese club sí, me acuerdo de fulano de tal, de mengano de tal en ese sentido. Estamos con el presidente del Club Libertad, doctor Rubén Ditore, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Bruno? Un gusto charlar contigo y tus compañeros. Igualmente, doctor. Bueno, antes que nada, felicidades. Ya pasó, un par de días después de la consagración de Libertad, pero enhorabuena. Yo creo que Libertad ganó muy bien el campeonato, ha sacado una ventaja de 10 puntos sobre Cerro, 20 sobre Olimpia. No recuerdo una distancia tan fuerte, tan abrumadora, ¿verdad? Y siendo campeón anticipadamente, doctor. Sí, hicimos un campeonato fantástico y sobre todo porque nos habíamos apostado, ¿verdad? a tener un equipo nuevo con chicos de las inferiores, darles su oportunidad, su confianza de que ellos puedan hacer una mezcla. El cuerpo técnico la hizo, era con jugadores de experiencia y muchos chicos que subimos de las inferiores. Era una apuesta que hoy estamos festejando porque acertamos y salió bien, ¿verdad? Pero que podía haber tenido también otro tipo de consecuencias, ¿verdad? Pero gracias a Dios el trabajo que hicieron los chicos fue extraordinario y hoy pudimos realmente hacer un campeonato que yo creo que fue brillante. Doctor, ¿van a seguir apostando a los jóvenes? Sí, la política es esa. Vamos a tratar de mantener esa política durante todo lo que resta del año y darle como un premio a los chicos, ¿verdad? Porque en el fondo, si nosotros nos jugamos en las decisiones, ellos son los protagonistas y ellos asumieron ese rol y lo cumplieron a cabalidad, con demostrando no solamente una conducta ejemplar dentro de las canchas, sino también fuera, y eso te demuestra el rendimiento que tuvieron. Tuvimos partidos, prácticamente 2 partidos por semana durante mucho tiempo. Queda pendiente todavía el partido con Mineiro, que vamos a tratar de darlo vuelta como para continuar en la Copa. ¿Gómez fue producto de scouting, doctor? ¿Cómo? Sí, fue producto de scouting. Los jugadores son mirados por gente que nosotros tenemos en el interior, que permanentemente recorren. Durante todo el año están recorriendo y bueno, y lo vamos trayendo generalmente a chicos jóvenes y nosotros después lo formamos acá en las divisiones inferiores. ¿De dónde lo trajeron a él? De Misiones. Misiones. Él es de Misiones, sí.
Doctor, ¿qué va a pasar con Tacuara Cardoso? Y vamos a ver ahora, vamos a definir seguramente en el transcurso de esta semana. Vamos a sentarnos a hablar con él y si las condiciones están dadas, nosotros queremos que continúe. O sea, Libertad le va a proponer continuidad. Sí, no, ni siquiera hemos hablado de eso, ¿verdad? Ellos están de vacaciones, volvemos hoy a partir de las 17:30 horas en el club. Va a haber una pequeña movilización y ahí seguramente vamos a sentarnos a conversar un poquito, a ver cuál es el rumbo, porque tenemos 3 jugadores cuyos contratos vencen ahora a fines de junio, ¿verdad? Tacuara es uno de ellos, el otro es Alfio y el otro es Luis Cardoso. Y eso tenemos que sentarnos a ver si charlarlo un poquito con el cuerpo técnico, a ver qué es lo que ellos deciden en primer lugar y después también de la parte contractual, ¿verdad? ¿Roque de Santa Cruz va a continuar? Él sigue hasta fin de año, tiene contrato. Todos los demás tienen hasta fin de año, la mayoría. En el caso de Tacuara, presidente, ¿va a haber un replanteamiento económico que ustedes le van a hacer? No tenemos ni idea todavía, ni lo hemos hablado todavía. Vamos a ver eso a partir de hoy. Doctor, ¿vieron allí adentro por qué Libertad tan fuerte en el primer semestre? Estamos hablando del tercer título consecutivo, Apertura, 21, 22, 23, y como que en el Clausura no se llegaba a competir de la misma forma. Mirando lo que va a ser el segundo semestre, teniendo latente lo que pueda significar el duelo de la última fecha de la Copa Libertadores, pero en el plano local, ¿hicieron un poco el análisis para poder repetir lo que se ha logrado en el torneo de Apertura? Sí, esa es la idea. Esa es la idea que vamos a plasmar y lo vamos a conversar de vuelta. Lo hemos hablado ya con el cuerpo técnico y lo tenemos que conversar con los jugadores. La idea es que no ocurra esto que estuvo ocurriendo. Sabemos que el campeonato Clausura, por lo menos a mi criterio, es más competitivo porque los clubes, los que no alcanzaron la meta apropiada arriba, ¿verdad? Lo van a hacer con todo. Tenés también los de que están abajo peleando por su permanencia y los que están en el medio que están queriendo entrar en Copa. O sea que todos los partidos van a ser muy difíciles, complicados. Pero creemos que tenemos suficiente base, que hemos demostrado que el equipo está bien. Y si mantenemos el mismo equipo, subimos un par de pibes que están jugando nuevos, yo creo que vamos a tener un buen rendimiento. Y en ese contexto, doctor, ¿también crees que juega un poco esto de ya ganamos en la Apertura? Porque bien marcabas que los que no lograron su objetivo en el primer semestre saben que es la última que les queda, están los equipos que luchan por la permanencia, el tema de ingreso a las copas, mientras que el que ganó la Apertura es como que no, nosotros ya ganamos el título, ya estamos asegurados para fase de grupo de la Libertadores del próximo año. Es esa parte la que se tiene que apretar para que se mantenga este nivel, porque yo recuerdo que el 21 sí usted estaba metido con el tema de la Sudamericana, donde llegaron hasta la semis el año pasado, ¿no? Por eso un poco buscarle la vuelta para si es que se puede repetir el título. Y esa es la idea. A eso vamos a entrar a jugar, a ganar de vuelta el Clausura, ¿verdad? Y también por el medio, acuérdate que está la Copa Paraguay, también la vamos a entrar a pelear. La idea es esa. Lo que pasa es que ese cierto grado de relajación es natural, ¿verdad? Es natural cuando uno ya tiene un objetivo que es ganar un campeonato, que es estar ya en la Copa para el año siguiente, o sea, indudablemente genera una pequeña relajación que es la que tenemos que tratar de evitar que suceda y tratar de entrar con todo desde el primer partido, ¿verdad? Y a eso en eso vamos a trabajar nosotros, de hecho ya lo estamos haciendo y bueno, vamos a tratar de que eso se transmita a los jugadores y no nos ocurra lo mismo que nos estuvo pasando en los últimos años. ¿Incorporaciones no van a hacer, presidente? No, de momento no, nada. No. Quiero comentarte algo. Esta mañana, en charla con un medio colega del Canal 9, Renato Vitar, me dijo al aire que hay 2 propuestas que va a presentar al Club Libertad por Diego Gómez.
una del fútbol de Francia y otra del fútbol de Turquía. ¿Ya pudiste hablar o te llamó Renato Vitar en las últimas horas? ¿Se van a reunir? ¿Hablaste algo con él, presidente? No, nosotros no hemos tenido un contacto oficial todavía. Sí, estamos escuchando rumores a través de la prensa, Twitter que se levantan en las redes sociales, pero oficialmente no hay nada todavía. Pero esto me lo dijo Renato Vitar. O sea, ellos van a presentar las propuestas. De ahí Bueno, que lo que él me dijo, libertad no tiene precio. Nosotros presentamos una propuesta y ellos deciden si es que están de acuerdo o no. Es más o menos ese el manejo que tiene, presidente. Sí, así es. Vamos a ver. La idea es no desprendernos de ningún jugador, pero obviamente si viene una oferta que es irresistible y que va a ir a un fútbol, porque eso es lo que nos interesa, no solamente la parte económica, que siempre es importante, sino también que el futuro del chico desde el punto de vista futbolístico. No mandarle de repente a ligas donde vayan y donde no tenga un crecimiento deportivo que nosotros creemos que él puede dar. Él está empezando, tiene recién cumplido 20 años, tiene un potencial muy grande todavía y nos gustaría que sea un proceso como el que lo tuvo en CISO, ¿verdad? Claro. Y bueno, vamos a ver si... Lo de Francia me parece interesante, presidente. Lo de Francia es un mercado muy fuerte, sinceramente hablando. Sí, pero no sabemos qué equipo, no sabemos qué ofrece. Vamos a escuchar. Indudablemente vamos a escuchar, no somos reacios a eso. Vamos a escuchar, vamos a analizarlo y lo conversaremos con el jugador y bueno, veremos qué es lo que es mejor para él. Si vos me preguntás a mí, yo creo que salvo que sea algo irresistible, que sea una cosa importante, yo lo retendría todavía este semestre, porque yo sé que sí o sí se va a ir, pero porque tenemos compromisos importantes, no solamente a nivel local de campeonatos, sino también de Copa Libertadores o Sudamericana en su defecto, pero él tiene la posibilidad de estar en la selección, tiene eliminatorias. O sea, yo creo que él todavía puede dar mucho más de lo que da desde el punto de vista futbolístico. Entonces, vamos a ver. No, como te digo, nosotros no nos cerramos a nada, escuchamos, vemos, conversamos y tratamos de que sea lo mejor para el club y para el jugador. Perdón que nos extendamos un poco, presidente, pero no charlamos hace mucho tiempo. Ustedes, Libertad, cuando digo ustedes, Libertad tendría una plusvalía, o de hecho creo que tienen un porcentaje en caso de venta de Julio Enciso a futuro. No, nosotros tenemos todavía un porcentaje en la parte de comercial, vamos a decir así, de Julio. De manera que si él tiene una transferencia al extranjero o donde sea, en esta primera transferencia, cuando se haga, nosotros tenemos un porcentaje que pertenece todavía al Club Libertad. ¿Sería 20%? No, yo no voy a hablar de números, pero sí es un porcentaje interesante que puede también dar un buen dinero al club. Presidente, ustedes presentaron una nota a la APF, la Dirección de Árbitros le dio la razón con respecto a la equivocación de Juan López. ¿Esperan que ese pedido que hicieron, que no les arbitre más, se respete para esta clausura? Y esa es la idea, por eso presentamos la nota. Creemos que nos perjudicó y no estábamos tampoco muy alejados de la verdad, porque el mismo departamento de árbitros nos dio la razón, ¿verdad? Pero bueno, veremos qué decisión toma el tribunal y lógicamente lo acataremos porque no tenemos otra opción. ¿Van a bajar su presupuesto para el clausura, presidente? ¿Es la idea un poco de... o no está eso en los planes? Para el clausura no creo ya porque los contratos están hechos, ¿verdad? Tenemos que seguir cumpliendo como Libertad siempre lo hace. Pero esa es la idea, ¿verdad? Llevar a números más reales y donde el equipo, o sea, el club pueda solventarse. Presidente, ¿le cerró el otro día el audio bar de la Conmebol? No entiendo. Sobre la labor arbitral, el último partido convenció. de Copa, ¿sí convenció? ¿Sí me convenció? No, yo creo que no.
yo creo que no fue así. Creo que hubieron dos situaciones complejas en donde nos perjudicaron, ¿verdad? Una de ellas en una acción de una infracción al jugador Fernández, Marcelo, dentro del área, y después yo creo que la acción de la supuesta mano de Villalba para anular el gol, yo creo que no fue lo correcto, ¿verdad? Pero me apoyo mucho también en todo lo que dijo la prensa internacional, ¿verdad? Estaban transmitiendo ellos. Nosotros estábamos en una posición muy lejana de donde sucedió. Estábamos en un palo que estaba detrás del arco de Martín, o sea que prácticamente era imposible saber qué pasó, pero después viendo las repeticiones y eso, no digo que no pudo cobrarse como pudo no cobrarse, pero era una jugada que decidía muchas cosas, ¿verdad? Entonces, lastimosamente siempre se le golpea al más chico. Presidente, fuerte abrazo, gracias por atendernos, muy amable. No, agradecido soy yo, cuando guste, muchachos. Gracias, muy amable. Rubén Ditore, presidente del Club Libertad, el doctor Rubén Ditore, presidente del Club Libertad. Repito esto ante la información que estábamos contando al aire. Sobre Diego Gómez, de dos ofertas, una de Turquía y otra del fútbol de Francia. Decía él que si no es muy importante la oferta económica, él preferiría que termine el año en libertad. Esto es lo que nos decía Rubén Ditore. Bueno, impresionante aquí que no tenés la tanda larga. Bueno, a ver, sí, muchachos, ¿qué piensan sobre lo del caso Gómez? No vende libertad por vender nomás. Vos sabés que me envía alguien, una persona de fútbol, y me dice que él de las inferiores es un crack y que probablemente muchos clubes se atajaron para presentarle alguna oferta porque tuvo 2 lesiones de ligamento en las inferiores. Pero hoy día, ¿acaso eso es...? La estuvo muy joven. Suele ser un pero. Y habría que ver. Pero yo estoy en la línea del pensamiento que tiene Libertad. Lo de Francia, si no es una de las 3, 4 potencias, yo no me convencería mucho. Bueno, PSG no va a ser. No, claro, pero después tenerlo de Marsella, Lyon. No sé, por eso yo creo que pero el Olympique Marsella, Lyon. Mónaco, pero igual. Mónaco. Igual es una... Por eso... Libertad el que vendió a la Premier. Todo bien, pero... Y mira, o sea... Y Turquía tampoco, porque Turquía paga muy bien. Paga bien, pero no es una liga para que... O sea, porque Libertad mira la liga donde va a vender. Imagínate qué es lo que dijo. Imagínate el... Regis Márquez, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Bruno? Saludos a todos. ¿Cómo andamos, Regis? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. ¿Y usted? Bien. No, que acá estamos hablando de Diego Gómez, que Libertad se pega al lujo de decir, queremos que nuestro jugador juegue en un mercado determinado. O sea, ellos eligen dónde el jugador puede tener mayor proyección. Esto nomás traía a colación porque estábamos hablando de que Diego Gómez ya a esta altura tendría 2 ofertas, una de Turquía y otra del fútbol de Francia. Pero nos decía Editores, si no es un monto fuerte, utilizó un término irresistible, esa palabra. Gracias, Dani. Te manda el saludo Luis María. Regi, ¿es cierto que Guillermo Paiva tiene oferta de la MLS? No, la verdad, en su momento, hace como 6 meses, me procuraron, sí, ¿no? Uh-huh. Pero era un préstamo. Y Olimpia en este momento no aceitó el préstamo, ¿no? Quería solamente la compra, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasó de ahí en adelante con ese club? No, el club sigue, estamos siempre en contacto, ¿no? Y bueno, ahora están buscando director técnico y por ahí tratar de retornar las negociaciones, ¿no? Ajá. No, pregunto esto porque le dijiste al colega medio 650 que hay una propuesta de la MLS por Guillermo Paiva. Tengo que hablar con Cardona, dice el tuit. El monto ofrecido no llega al monto de la rescisión. La idea mía es sacar a Paiva. Es momento de que salga, dijiste, o no dijiste esto.
Sí. No, porque estamos hablando con 3 clubes de Brasil y hablamos con este club de Estados Unidos, ¿no? Pero como yo comenté, tenemos que hablar con Cardona para mirar los montos que pide, porque Olimpia sabemos que no puede contratar, entonces tampoco va a regalar sus jugadores, ¿no? Pero Ahora, quedó pendiente de yo irme a Paraguay y hablar con Cardona, porque también dije que ahora estoy un poco más ocupado con el tema de Tacuarí, pero en julio, cuando yo me vaya a Paraguay, me reúno con Cardona, que es cuando abro el libro de pase. Bueno, pero entonces sigue vigente esa posibilidad de la MLS y 3 clubes de Brasil. Sí. O sea, estamos hablando y vamos a llevar la propuesta y ojalá podamos cerrar, ¿no? Porque, como yo dije, es un momento bueno de Paiva, ¿no, Bruno? Y si vamos a hablar 2 meses atrás, era imposible llegar a una propuesta, ¿no? Y el jugador es momento, y así todos, ¿no? Acá tenés lo de Cardona. Regi, quiero que escuches bien atentamente. Cardona hace un par de días nos dijo que Olimpia, si vende, tiene que ser por un monto muy, muy importante, ¿verdad? Que difícilmente venda los jugadores. ¿Vos estás al tanto? ¿Vos solés hablar con el presidente del Olimpia, Regis? Sí. No, como yo te dije, Bruno, tiene que ser así, porque no tiene sentido vender barato si no puede reponer su plantel, ¿no? Y hoy, como gerenciador de un club, entiendo muchas cosas que antes no entendía, ¿no? Pero tiene razón, o sea, y creo que Paiva vale una plata importante porque es un puesto que no hay en fútbol mundial, ¿no? Delantero y joven, ¿no? Y pasa por un buen momento y juega por un gran club, o sea. Y de las propuestas que tenés por Paiva hoy, ese dinero que proponen, uno de ellos se acerca más o menos a lo que quiere Olimpia, o el Olimpia pide de hecho mucho dinero por él. No, es que la verdad el club me pregunta cuánto Olimpia pide, no hay un monto, ¿entendés? Y yo tengo que hablar con Cardona y saber los montos que me pide Olimpia, ¿no? Y de estos 3, perdón Fabio, de estos 3 clubes brasileños, todos de la Serie A, ¿verdad, Regis? Sí, todos de la Serie A. ¿Hay algún equipo fuerte? Bueno, todos en Brasil son fuertes, ¿verdad? Pero hay un ranking otra vez, ¿verdad? Sí, 2 muy fuertes y uno también de primera. Es que no sé o que significa fuerte para ustedes, ¿no? Y no sé, por ejemplo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians son equipos potentes en Brasil, San Paulo. Sí, Vasco, Botafogo. Vuelvo a decir, depende, ¿no? Vasco, Botafogo. De fuerte, ¿no? Vasco, Botafogo. Fluminense, o sea, de Río de Janeiro, todos son Fluminense, fuertes. sí. ¿Y él tiene cláusula de salida, Regis? Sí, tiene cláusula, pero como yo comento, no sé, porque no tengo su contrato en manos y trabajo con muchos contratos, ¿no? No me acuerdo el monto, pero sí tiene monto para salir. Pero sí a ese monto de salida no llegamos, eso sí. Porque normalmente los clubes ponen un monto muy alto ya para protegerse, ¿no? ¿Estaría por los 3 millones, Regis? ¿Qué, la cláusula? Sí, la No me cláusula. acuerdo. Puede ser 3, puede ser 5. Hay algunos que yo pongo 3, algunos que yo pongo 5. No, te soy sincero, no sé. ¿Y el de la MLS es ya ahora es compra definitiva la oferta que hacen? No, vuelvo a decir, la única propuesta que yo tuve de MLS fue de préstamo, ¿no? Porque de préstamo. El club estaba donado, algo así, no podía gastar mucha plata. Y ahora estoy esperando que venga un director técnico para mirar si pueden volver a hacer la propuesta, ¿no? Pero creo que este club hoy por hoy tiene plata. ¿Cómo están las cosas en Tacuarí, Regis? Y depende de qué estemos hablando, ¿no? Financieramente muy bien, porque creo que la Sudamericana nos ayudó mucho, pero deportivamente mal, ¿no? Y tenemos que
recuperar en clausura, pero yo creo que vamos a recuperar porque esta apertura, muchas lesiones, cansancio, porque jugar 2 torneos y más, siendo que el torneo paraguayo fueron 2 partidos por semana, ¿no? Muchos adelantos físicamente y muchos lesionados, ¿no? Pero ahora yo creo que con 3, 4 incorporaciones importantes vamos a salir de eso. Cuesta más de lo que pensabas, o sea, estar del otro lado del mostrador. Sí, la verdad que sí, pero por el proceso, Bruno, vos sabés que hablamos mucho eso, ¿no? Fuera de aire, y siempre tuve un sueño de jugar con jóvenes y formar jugadores, todo. Y hoy, de este lado de Tacuarí, me doy cuenta que Paraguay va a quedar mucho tiempo sin ir a un mundial y sin formar jugadores, porque es imposible formar jugadores hoy en Paraguay con este sistema de 2 equipos, porque son 2 equipos, 6 equipos nunca descenden, que es Nacional, Guaraní, Libertad, Cerro, Olimpia, y los otros 6 peleando descenso, y siempre terminas contratando a los jugadores de 30, 35 años para salvar la categoría, ¿no? Y mira que la Sudamericana tuvimos mucha coraje de poner los jóvenes contra equipos quizás mucho más importantes do que los que juegan en Paraguay, pero al final no hay este ánimo de hacer este torneo local porque jugamos descenso, ¿no? Y se juegan muchas cosas y no hay tiempo de recuperarse, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto se atrasa un poco. Alfredo Aguilar fichó por Luqueño. ¿Era la mejor oferta que tenía, Regis? Sí, la verdad, Nacional y Luque nos procuraron. Nacional nunca hizo la propuesta oficial, la verdad es esa. Y Luque era la única propuesta oficial. Y bueno, es un club lindo, con hinchada, todo. Y ojalá que pueda hacer un buen torneo y volver a selección, ¿no? Que esta es la idea de él. Regi, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Saludos, Bruno, chao, chao. Adiós, un fuerte abrazo. Ahí está, Regis Márquez, representante de jugadores. Bueno, 3 propuestas de Brasil por Guillermo Paiva, equipo de primera división. Cuando le mencioné equipos potentes, Palmeiras, Flamengo, San Paulo, me dijo, no, Vasco. Te agregó Fluminense, Botafogo. En Vasco él tiene mucho acceso. Sí. Él lleva muchos jugadores a Vasco. Y lo de la MLS es de tiempo atrás. Quiso a préstamo, pero que mantienen vigentes los contactos, ¿verdad? Y ha de ser difícil para los directivos de Olimpia desprenderse de un jugador, salvo, como dice el presidente de Libertad, que sea irresistible, un monto demasiado importante, porque tenés el desafío de la Copa Libertadores de América, tenés encima la prohibición de fichar, y la Copa es una gran fuente de ingreso, de dólares. Y aparte fue muy sincero, que vas a poder contar con la mayor cantidad de jugadores posible. Claro, y fue muy sincero, Regis te dijo, hace 2 meses yo no lo vendía. Ahora es su mejor momento, claro. Sí. Pueden aparecer las ofertas importantes. La parte que no le creí nomás dice, no llegamos al monto de la cláusula, y después no quiso decir cuál era el monto y cómo es que sabe que no se llega al tope, ¿verdad? No recuerdo, dice jamás. Yo te digo, pero está bien, es como que me diga que vos no recuerdes tu sueldo, más o menos. Claro. ¿Verdad, Fabio? Sí, exactamente. Por eso no dice, algunos son 3, otros 5, pero quedó ahí. A mí me parece que ese es el monto, 3 millones. Bueno, pero se dan cuenta que los clubes no es que están vendiendo así nomás. Cuando le hablábamos de Diego Gómez, Francia, Turquía, van a presentarte una propuesta. Bueno, Libertad, de hecho, nunca se apuró porque tiene mucha espalda, ¿verdad? Ahora lo Olimpia que lo está llevando a no vender tan así accesiblemente, si se puede decir de esta manera. El tema es que Olimpia está con la prohibición de fichar, entonces no puede prenderse de sus jugadores. ¿Qué hay en Cerro Porteño? Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco
427 desde la web www.corona.com.py. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de Rosafuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Taperovilla llamando al 021-671-900. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya creando fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Va a ampliar Jesús Medina fuera de la selección paraguaya. Aproximadamente 10 días me dijeron, ya vamos a ampliar con Gerardo. ¿Cómo te va, Juanma? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Qué tenés, Fabio? Bueno, para anunciarlo de mañana, lo que ya se sabe, que Juan Pablo Pumpido va a ser presentado en Guaraní a las 10 de la mañana. Y los nombres que van a aparecer ya, desde luego, Daniel Pérez es uno de ellos, el lateral derecho con quien hablamos ayer, Elías Sarkis, ayer a la noche también hablaron con Elías, que ya había firmado su acuerdo por 2 años con Guaraní, y está muy cerca Paul Riveros. Está muy cerca de Guaraní Paul Riveros, se va a definir en las próximas horas, pero está encaminada la negociación entre Guaraní y Trinidense para que pueda contar el equipo aurinegro con el zaguero central Paul Riveros, que falta confirmar, pero está muy cerca de Guaraní. Bueno, hay que hablar con Norman Rieder. Acá él nos dijo, Norman Rieder nos contó que había una oferta formal de Guaraní. Sí, claro. Cuando inclusive le preguntamos por Cerro Porteño, dijo de Cerro no tenemos nada, de Guaraní. Ahí nos había se dicho. Está progresando en eso y se va a definir esta tarde. Ah, mira vos. Paul Rivero, que entiendo, pasó a la cartera de Diego Cerrati ahora, ¿verdad? Sí, el propio jugador lo admitió en el programa con Wilson. Sí. Paul Riveros, de buenas condiciones. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Osaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Osaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Con Tokio prende momentos únicos. La diversión en cada festejo, como cuando prendes tu parlante Tokio. Para que comience la fiesta, prende Tokio. Encontrarnos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Prendidos a tu vida, Tokio, con el pacto de confianza NGO. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información ingresa a www.guairapisos.com.py. Bueno, Elías Sarkis nos decía ayer, no sé si eso tenés por lo menos eso, mi querido Quique, porque ayer nomás fue esa nota, lo de Elías Sarkis, que él nos decía, estoy para firmar 2 años con Guaraní. Se confirmó, Elías Sarkis, el delantero de Ameliano, va a Guaraní. Un Ameliano decisivo en la obtención de la Copa Paraguay. Es un refuerzo y que supongo tiene mucho que ver su ida con la nominación del nuevo entrenador, que lo conoce muy bien. El caso de Juan Pablo Pumpido, un guaraní que también va a hacer algunos cambios después de la salida de Rodrigo López, con el desafío de seguir en el campo internacional, el partido decisivo contra Huracán, donde la gran ventaja de Guaraní es el hecho de poder depender de sí mismo, es decir, Guaraní ganando no dependerá, no estará con la radio pendiente, pegada al oído de lo que pase en otra cancha, podrá seguir, siempre y cuando gane, repito, en el campo internacional, y lógicamente armar un mejor plantel que pueda también a la vez competir en el campeonato local, porque fue un plantel corto, en el cual Rodrigo López, supongo que con la anuencia de la comisión directiva, se decantó por el campeonato internacional, porque hubo partidos en los que jugaron muchos chicos. Yo estuve en un partido en el que debutaron 3 jugadores de Guaraní, entonces la prioridad fue el campo internacional. Sí, Sarki nos decía 2 años de contrato, que ya hubo acuerdo. Él tenía contrato hasta este fin de año con Ameliano
pero que hubo contacto, acuerdo entre clubes, entre Guaraní y Ameliano. Juanma, ¿qué novedades hay en Cerro Porteño? Principalmente lo de Robert Morales, por favor. Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes al litro. Forza Nafta 96 a 8.850 guaraníes. Y Forza Diesel C10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles, en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Juanma. Sí, la situación de Robert Morales, Bruno, lo que anunciábamos ayer, Cerro Porteño recibió una oferta formal del Toluca de México, una nota membretada con el logo del Toluca, obviamente, haciendo mención al interés oficial del Toluca, incluso ya un ofrecimiento, cerca de $4 millones es el monto ofrecido por el Toluca, que quiere contar con los servicios de Robert Morales para ya este segundo semestre. La oferta fue considerada insuficiente por la directiva de Cerro Porteño y hasta aquí lo han rechazado. Se aguarda evidentemente que si el interés del Toluca continúe, llegue una nueva oferta, como se dice habitualmente, una contraoferta del Toluca por Robert Morales. También, Bruno, se aguarda que la semana entrante puedan llegar ofertas de otros equipos, tanto de la Liga Mexicana, y también recibimos la información que hay un equipo de la Liga de los Emiratos Árabes Unidos que estaría interesado en Robert Morales, y obviamente se aguarda que ese interés se convierta en una oferta concreta de cara a lo que puede ser una transferencia. Yo me arriesgaría incluso a decir inminente, porque así como están las cosas, Robert Morales estaría jugando su último partido con Cerro Porteño el próximo 29 de junio contra Barcelona de Guayaquil. Bueno, ¿y qué sabe lo de Emiratos Árabes? ¿Manejás montos, manejás Emiratos Árabes Unidos? Sí, un mercado que sin lugar a dudas el dinero no es inconveniente. Me dijeron que así como lo estábamos manejando, el piso es de $5 millones, pero evidentemente en un mercado como la Liga de Emiratos Árabes estaría superando ese monto. Inclusive me dijeron que podría ser bastante superior, el doble inclusive a los $5 millones, pero hasta aquí hubo solamente consulta del grupo que lo maneja, Elio Rojas y su equipo, y aguardan obviamente que eso se convierta en una oferta oficial. Por eso me parece que la semana que viene pueden ser importantes de cara al futuro. Primeramente, sobre la situación, si llega una oferta del Toluca o llega alguna otra oferta de algún otro club de México. Juanma, ¿hubo alguna reacción de parte de la gente de Cerro respecto al audio bar que por fin ayer se dio a conocer y donde hablaba de falta de evidencia clara? Es como que el departamento de árbitro, digamos que aprueba la gestión del VAR en esa jornada de la mañana del domingo. No, obviamente mucho enojo por esa situación, principalmente porque entienden y que es muy clara la imagen con relación al doble toque en la ejecución del penal. Sí, hubo enojo, hubo disconformidad principalmente, pero de allí a que pues vaya a haber algún tipo de manifestación oficial o de alguna nota, me dijeron que por el momento al menos no entienden que no es necesaria esa acción, así que sí hubo reprobación por parte de Cerro Porteño, y hasta aquí al menos no esperan hacer o presentar alguna nota al respecto. Estas presentaciones que está haciendo Cerro Porteño, lo hizo con el scouting, ¿cómo siguió ahora? Ayer arrancó, Bruno, esto con el tema de la Secretaría Técnica, cargo que ocupa actualmente Julio Santos. Y me parece a mí que viene un poco a eso que habíamos planteado en algún momento, que hay mucho hermetismo, donde hay cargos que no se entienden. Por ejemplo, la situación del scouting, por ejemplo, hoy lo presentan de esa manera al scouting del Cerro Porteño, informando de cuál es la actividad que él viene realizando, y es un video un poco explicativo de la función que viene cumpliendo en este caso. Ayer la Secretaría Técnica con Julio Santos, y hoy lo presentaron a Rafael Vieira, el scouting de Cerro Porteño. Bueno, o sea, dos presentaciones, el de Julio dos Santos, el del scouting. Este es el que recomendó a Brock. A Eduardo Brock, sí.
el mismo, el brasileño que llegó en diciembre de este año. Qué del fe año le pasado. tienen, qué fe le siguen teniendo, ¿verdad? A lo mejor trae buenos jugadores. Lo que quiere ahora, transmitir es que no está el pedo, entonces que no es. No, Son claro, cargos floreros. y justo te iba a decir eso, Bruno. A mí me llama la atención que ahora están saliendo todos estos materiales, que es como que están diciendo, acá estamos Sí, trabajando, estamos haciendo algo, estamos justificando todo, pero lo de Brock es injustificable hasta ahora. Y hay reacciones, ¿verdad, Juanma? Hay reacciones de todo tipo ahí después de las declaraciones de Vieira. Y desde ayer, realmente, desde que apareció el video de Julio Santos y hoy con lo de Vieira de vuelta, aparecieron principalmente los comentarios. Son muy llamativos, bastante también, un poco marca el termómetro de lo que es el presente de Cerro Porteño, con los resultados y todo que nos acompañan. Entonces sí, las críticas no se hicieron esperar en la respuesta principalmente de ambas publicaciones. A mí me gustaría ver cuál es el alcance, porque en la presentación lo hacen emulando un poco la presentación de Netflix, ¿verdad? Que es la plataforma digital de streaming donde se ven películas y series. Entonces un poco van allí desarrollando, ponen íconos y dice fútbol de primera, inferiores, futsal, creo que hasta básquet aparece allí, hasta el básquetbol, y entonces es como que uno entra, un usuario va entrando y dice capítulo 1, que fue lo de Julio Santos, y hoy el capítulo 2 presentaron con el scouting. Juanma. ¿Y va a seguir con quiénes? Los vicepresidentes en este caso, ¿verdad? Y a mí me parece que es necesario llegar hasta el departamento de fútbol, que es el cargo más importante del Club Cerro Porteño, atendiendo que el fútbol es la actividad principal del club, ¿verdad? Entonces, habrá que ver hasta dónde llega. Uno imagina que sí, va a llegar hasta el departamento de fútbol, esta especie de materiales que están publicando. Están los comentarios, dice por ejemplo uno, en buena onda, ¿por qué publican estos videos? No hay resultados favorables, no están rindiendo los jugadores y muchas cosas más, por ende no hacen bien sus funciones, déjense de joder, dice. Muy lindo el video, pero queremos resultados. En el peor momento posible tiran este tweet. Si lo que se hace no da resultados positivos en la cancha, no sirve de nada, dice. Hasta ahora cero, absolutamente al pedo. Pejo pa marketing, peje. Nada de nada. No se ve en la cancha, dice. Tantas cámaras para traer al paquetazo de Brock, dice otro. Totalmente inoportuno el tweet. Perdimos casi todo lo que podíamos perder este semestre, dice. ¿Qué mangas de vende humo son? Dice. Así están los hinchas de Cerro con respecto al video de el scouting. Vieira. Está complicada la reacción del público, definitivamente no, el público del Cerro no está satisfecho con lo demostrado de vuelta este semestre. Arrancó bien la era Saba, después se desinfló un poco, y fíjate que apuntan mucho el plantel de futbolistas, este presente, ¿verdad? Más allá de que el técnico a lo mejor pudo haber cometido errores, la mayoría apunta al plantel de jugadores, midiendo un poco el termómetro, sabiendo que no son definitorias las redes sociales, pero sí son un parámetro muy importante de cómo está el ánimo del aficionado en general. Bueno, esto no me quiero quedar nomás ahí en la cuestión de mención. Lo de Robert Morales, decía Emiratos Árabes pagaría el doble de lo que, no sé si lo que pretende Cerro o lo que ofreció Toluca. Sí, es la información preliminar que manejamos, que estaría llegando. Igual se aguarda esa oferta. Hasta aquí han sido conversaciones extraoficiales y no se ha presentado aún la propuesta formal, pero sí se espera, o al menos hubo conversaciones con gente de la Liga de Emiratos Árabes. Bueno, está bien. Juanma, mañana vuelve Cerro a los entrenamientos, ¿verdad? El viernes vuelve Cerro, por la mañana se presentan en Barrio Obrero. 4 días libres tiene el plantel de futbolistas. Algunos aprovecharon para hacer algún viaje por Buenos Aires, otros por el interior de Brasil, y el viernes se están presentando nuevamente perdón, me están llegando mensajes nada más sobre Cerro. El 29 partido contra Barcelona en Guayaquil, ¿verdad? El 29 juega contra Barcelona de Guayaquil a las 20. Es el partido correspondiente a la última fecha de la Copa Libertadores de América. Esta persona me dice que espere un momento, puede que puedo llegar a recibir alguna información, así que voy a estar atento a esta persona que está escuchando también el informe de Cerro Porteño, que reiteramos, retorna
sí, el viernes para lo que será ya la continuación de los trabajos de cara al torneo clausura. Juanma, Cerro oficialmente, ¿qué manejas? ¿Qué cantidad de jugadores quiere traer? A mí me por dijeron cuánto, que dependerá mucho de algunas salidas, es decir, hay algunas transferencias, pero mínimamente 2 a 3 futbolistas van a llegar para este mercado de pases. Me acaba de llegar una carta abierta de un socio, Hernán von Schmeling, firma esta carta y está dirigida al presidente Juan José Zapac. Es bastante extensa, tiene 2 páginas. Hizo entrada esta mañana al club y tiene el sello de recibido del club, incluso con el número de socio. Todavía no pude leer el contenido, lo voy a compartir ahora en el grupo de trabajo. Dice: carta abierta al presidente del Club Cerro Porteño, doctor Juan José Zapac, y allí empieza el escrito y lo firma el el socio número 60.750, Hernán von Schmeling. Sí, acá tenemos ya la... Ahí compartí el grupo. Perfecto, vamos a dar lectura. ¿Quieres dar lectura, Ariel, por favor? Juanma, algo más, por favor. Sí, aguardar cómo se va desarrollando. Puede haber novedades la semana que viene con relación a Robert Morales y a ver si hay ya algún adelanto en cuanto a las negociaciones, pese a que el mercado empieza recién a partir del 3 de julio a estar abierto. Si pueden haber ya negociaciones, empezar a avanzar algunas negociaciones con algún posible refuerzo. Gracias, Juanma, muy amable. Dale, Bruno, saludos para todos. Un abrazo, adiós. Si tiene 3 ofertas de Brasil y una que ya fue 6 meses atrás, pero que siguen los contactos con la MLS, Guillermo Paiva, si ustedes son Olimpia, ¿lo venden o lo dejan? Porque ahora se sumó Walter González. Ese es el primer punto, o sea, Olimpia no puede desprenderse de alguien si es que no puede reponer ante la situación contractual. Si independientemente del rendimiento, cuando Regi dice, y el futbolista de momento, y el propio Márquez dice, hace 2 meses no iban a llegar las ofertas, y ahora llegan porque quieras o no, Guillermo levantó en sus últimos encuentros del lado de Olimpia, o sea, no puede desprenderse de alguien si no puede reponer. Ahora, ya va a depender de Aguirre y lo, entre comillas, irresistible que pueda hacer la oferta, utilizo la palabra que nos dijo Ditore por lo de Diego Gómez, para entender, y lo de Aguirre digo, si es que un Walter González puede reemplazar futbolística y tácticamente lo que le daba Paiva, porque estamos hablando de que Olimpia necesita hacer ingresar dinero. No olvidemos que Montenegro ya va a estar bien en el caso de los partidos de octavos de final que van a ser recién en agosto. Entonces, podría proyectarse eso después del partido con Melgar, como vos decís, Dani, una oferta irresistible que no se puede rechazar y hay que aprovechar el momento. ¿Sabes por qué digo esto? Porque si el propio representante dice, ya hace 2 meses no llegaba nada, o sea, en Olimpia en algún momento pero Paiva no alcanza la rescisión siquiera de... El tema es que Paiva ahora es titular y se va a desangrar Olimpia en caso, ya está muy cerca, lo que tiene que ver con Melgar, son $300.000, ¿cierto? Una cifra menor respecto al no, pero por eso, puede jugar ese partido. De octavo de final. Entonces, después te vas a quedar con Borrera, no sabes cómo vuelve Walter González. Además, también se tendrá que evaluar que Olimpia tendrá 2 frentes. Sumale a Montenegro, que ya dijo Fabio. Lo que te quiero decir, Ariel, es que hace 1 mes se preguntaba lo de Paiva. Yo decía, no, que se vaya. Si no. Vamos a hacer un sondeo a los amigos del WhatsApp, 0972-730-730. Pero Dani, no alcanza, lo que Regi decía, no se alcanza el monto. Pero eso es lógico. De rescisión. Bruno, eso es lógico porque si alcanzara, ¿para qué luego le acercaría una oferta? Vos directamente pagás y ejecutar la rescisión y decir, venga para acá. Para mí, cuando Regi dice hace 2 meses no tenía este momento, es porque el eventual comprador sabe los vaivenes de Paiva. Es como decir, ahora es fin de... Él lo que dijo también es que cree que es momento que se vaya Paiva, pero eso pues es lo que dice el representante. Claro, pero, es conveniencia del representante, no del club. No, pero si hace 1 mes y medio preguntaba... tu amigo el WhatsApp el fútbol pues fotografía de y bueno de ¿quién te garantiza que este momento dentro de 1 mes va a seguir teniendo Paiva? Por eso Regi dice este es el momento, porque no solamente de una perspectiva de lucro, sino que él vivió que hace 2 meses
Claro, para y- utilizar un término del viejazo, el fax O sea, no hacía ningún hablando ruido. mal y pronto, vos lo vendés entonces ahora porque crees que está en un buen momento. Yo Y creo no que- sabés, vos dudás si es que va a mantener esta... Salvo que Cardona y a ver Raúl Vicente y todo el equipo diga, no, ¿sabes qué? Ya no va a tener vaivenes. Este es el piso de Guillermo. De aquí a lo que resta del semestre, todo para arriba. Si él terminó con un 6-7, de ahora en más no va a bajar. Ahora, si allí internamente dicen, viste que ahora está bien, pero dentro de un mes puede ser el que estuvo hace un mes, hagamos caja, porque así se tiene que trabajar también. O sea, si Olimpia íntimamente sabe que es un jugador que va a fluctuar con irregularidad, creo que es el momento. Ahora, si Olimpia, y ahí lo meto a Aguirre, dice, no, yo ya le encontré la mano a Guillermo, él ya entiende a lo que queremos jugar, creo que allí sí Olimpia se tiene que parar para decir, y si no me llega al monto de la rescisión, por lo menos acércate, pero no me traiga, no sé, un tercio o la mitad de lo que es la rescisión para querer llevarte a este jugador. Por eso está tomando muy en serio Regis, porque él ya dijo, va a venir a hablar con el presidente Cardona sobre la oferta o que va acercándose a la cláusula de rescisión de Paiva y para venderlo en este momento. Yo repito, los tiempos dan, el calendario alcanza para que Paiva pueda jugar, por ejemplo, el último partido con Melgar y después tenés un mes de tiempo para recuperar a los jugadores lesionados y que el técnico pueda encontrarle un lugar a Brian otra vez en el equipo, un reemplazante a Paiva si lo termina Está vendiendo. Walter González. Y está Walter, ya te llega en forma para el partido de octavos. Que puede hacer una Yo mini... no lo vendo. Vos no lo vendés. Algo que sea algo espectacular, fuera de serie, fuera de lo común. ¿Por qué te oferta. reí, Chun? No, porque hace un mes yo me acuerdo que acá también Ariel le pegaba palos a Paiva, ¿qué le pasa? Hugo Fernández, Sí. Zárate. Dani, estamos volviendo. Yo te quiero contar algo. Ayer estábamos haciendo el precio. Lo Espera, tuyo no espera es un medio ratito. oportunista. O Espera, sea, espera, venderle espera, ahora que está bien más o menos. Todo muy y- bien la Champions, Espera, Estambul y toda esa onda. Pero, Perdón. todo muy bien la Champions, ese mundo, Eh. qué sé yo, surreal, ¿verdad? Acá desde Sudamérica. No, espera, Pero entiendo que estuvo en Estambul. No, entiendo. pero espera, Ariel. Me tiró pues uno. No, Pues pero se espera. rió, yo te a tu espalda No, se rió. no, es que no, pero no. como esto no es Espera. televisión, cuento. No, Como que un virorey estoy diciendo. No, No, espera, no. defenderme, entonces. En el mal momento de Olimpia, hasta para tus amigos del WhatsApp, Bruno, que ahora van a decir, no hay que vender, a usted ahora que está bien, que no. Sabe, Dani. Yo creo que vos sabés que la gente de Olimpia, no sé por qué, no lo quiere Guillermo Paiva. Yo No, creo que muchos van a decir que se lo venda. Es que, espera, pero también va a haber, o sea, hoy amerita ese sondeo. Hace un mes iba a ser plaza pública nomás. ¿Por qué exponer? ¿Viste cuando acá hablamos? Sé, todo bien que se hace el cumpleaños, pero ¿para qué poner feliz cumpleaños Brock? ¿Se entiende, verdad? Cuando vos decís oportunismo y las transferencias son oportunistas. No, en el buen sentido de la palabra. Por eso, digo, porque, por eso. Pero vos pues ahí dejas una duda de que el jugador pueda sostener este rendimiento. Porque vos decís, ahora que está bien, ¿sabes qué? Es como decir, mira, mi autito está bien. ¿Vos crees que mi autito No. está Ariel, bien Bruno, ahora, está Fabio, bien pintadito, pero yo sé que su cuando motor Regi- de cuan- repente me puede dejar por la calle. Exactamente. Voy a vender nomás. Cuando Regis te dijo, voy a ir cuando vaya a Paraguay en julio, que es el periodo de pausa, que no hay una fotografía o un video para ver cómo está el jugador. ¿Vos crees que Regis no le va a decir a Cardona? Regis que dijo, este es el momento, no le va a decir al presidente de la Olimpia, pero si vos sabés que mi jugador, ya que vos pusiste el ejemplo del auto, ahora puede andar a 80 sin ningún, pero después ahí arriba, Yo él le digo, te va a decir. yo les digo algo, hay una gran diferencia. Pero Regis va a querer hacer la No. operación. Y sí, pero él va a utilizar Regis eso. es representante, es su función, es su trabajo. No lo estoy criticando. Que se No, entienda no, bien no, lo que no, estoy no. diciendo. Hay Pero él representantes que pueden decir que se quede. Este es el momento que se vaya jugador, Pero ¿verdad? yo ¿Por te- qué no, ahora yo es te el pod- momento? Yo te podría decir que puedo Y aprovechar porque Paiva ahora está... la velocidad No. de mi autito y puedo reparar, posiblemente me pueda ayudar su velocidad a reparar con los mejores repuestos. Ariel, $2 millones más, Ariel, no sé disculpame, cuánto. yo te voy a decir, para mí, no para mí entiendo Paiva es sustituible en este momento. Para mí Paiva, entendí lo del repuesto de... No, que va a mejorar. No, Lo para- de Ariel, vos entendiste lo de él. y Vos que él, dijiste el autito que Que no aprovechar. sabes si te va... Y Paiva es el autito. Ah. Pero ahora está andando bien, con mucha velocidad, bien arranque, quinta. Entonces, hasta este autito me puede ayudar. Mujo ya está a en el meter- viejazo, hasta novena cuando ya llegaron a los autos las cajas. No importa, pero sirve para supongo para tu ejemplo. Para el ejemplo, ¿verdad? ¿eh? Llamativo, dicho sea de paso. Caja novena ya y ahora. Y bueno, y la caja novena, Paiva, el autito Paiva me puede ayudar a mejorar mucho más, porque puedo recaudar más de $2 millones. Entonces, en vez de vender, me puedes
La figura puede ser... O sea, ese autito te seguir puede ayudar en la carrera. Como pasó con Atlético Nacional, por ejemplo. Yo te traigo nomás un ejemplo, pero Ariel. Mira, ¿qué pasa si te quedas después en octavos de final? Te toca un equipo duro, te quedas eliminado en la Libertadores, te quedan sin vender la Paiva, ¿qué haces? En la vida siempre hay que asumir riesgos. Así es. Hay comidas que te hacen acordar algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensás en botifarra. Ahora, cuando digas San Juan y pienses en botifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa botifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos o Don Juan, para todos los gustos. Hacé tu pedido de botifarra de pollo al 021-729-1717. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés su cupón. Aprovecha. Fecha de sorteo este Día del Padre y la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Yo te quiero dar nomás una diferencia, Ariel. Si me decís Mateo Gamarra, obviamente es para pensarlo muchas veces porque no hay un reemplazante natural para Mateo Gamarra. Ahora me decís Paiva, con la llegada de Walter González, con la recuperación de Brian Montenegro, aprovechar su momento que sabemos, ya está confirmado que Paiva tiene vaivenes, tiene altibajos. Y no podés contratar. Sí, y Walter pero... González tampoco, eso es alguien que viene, se pone la remera Olimpia y llena los goles, llena de goles los arcos de los contrarios, porque también... tiene su irregularidad. Claro, yo me quedo con la imagen de Walter González de, no sé, cuando estuvo con Almeida, fue su mejor momento. Después algún que otro gol colaboró, ¿verdad? Pero si hay un jugador, eso hablamos ayer también, si hay un jugador que hay que venderlo cuando llega ese momento, uno de ellos es Paiva. Y el otro para mí es Zárate. Ayer hablamos del tema, Dani, en cuanto a cotizaciones y yo le puse un precio bajo, por ejemplo, a Luis. ¿Cuál es el denominador común de esos jugadores? Que tuvieron vaivenes muy pronunciados. Y por eso, a diferencia de lo que vos marcados. citaste de Gamarra. Gamarra, más allá de que tuvo en algún momento su bajón, y pero mantuvo ahí. El mambo de Mateo pasa más por una cuestión extrafutbolística. A veces cuando pierde la cabeza y comete esas expulsiones tipo una encarnación contra Trinidense, mientras que Zárate llegó a ser el elegido de Guillermo Barros Esqueloto y luego fue suplente en Olimpia. Lo mismo de Paiva. Yo también me quería detener. No es lógico, no es común y corriente que un representante diga, no, este es el momento para venderlo. No. Eso suelen decir cuando entienden que ahora está bien, pero en cualquier momento puede estar mal. Por ejemplo, yo no sé quién es el representante, más allá de que estuvo el grupo de Vitar y compañía. No me imagino decir, este es el momento. Porque vos sabés que con Diego Gómez, más allá de lo que decía Ariel con el tema de su historial, si no hay una lesión, no estamos hablando de un jugador que va a bajar notablemente, ¿se entiende? O sea, porque también puedo decir, che, qué raro que el representante hable de que este es el momento cuando hablamos de un jugador que viene de marcar uno de los 3 goles del equipo que aseguró octavos y probablemente ganancia del grupo, porque no me vas a decir que el equipo de la Major League Soccer o los 3 equipos de Brasil son equipos de la Libertadores de octavos de final. O sea, eso suele decirse cuando las partes entienden que esto puede bajar. Por eso en esa charla, si desde el lado de la Olimpia hay una certeza de que no, lo que le pasó en gran parte o en la primera parte del semestre del bajón futbolístico de Paiva fue algo pasajero y ya no va a volver. Pero Dani, no lo vendes. Dani, a ver, también pongo un poco dentro de la mesa el siguiente tema. ¿Ustedes se acuerdan que en plenas semifinales a Richard Ortiz lo vendieron en el 2013? Sí. Al Toluca. Sí. En ese momento, muy buen dinero. Semifinales. Claro. Acá estamos hablando de un doble partido de octavos de final. Acá estamos hablando de que un jugador que no sabe si va a mantener esta... Pero ¿quién no sabe? Si Olimpia como institución no sabe, tiene que venderlo.
Si Olimpia sabe que de ahora en más Paiva va a ser ese delantero a quien eternamente lo esperaron, no hay que vender. Bueno, entonces, al final al que se le tiene que consultar, ¿crees vos, es Aguirre? Aguirre. Para mí el presidente que tiene que tomar la decisión. Sí, pero el presidente, o sea, yo creo que los dos. Nadie, Dani, te puede garantizar que a partir de No, ahora no, pero, no. va a seguir regular o ya va No, a tomar no, regularidad y, No, pero y ya comenzó no es una historia cuestión de su absoluta, carrera. pero Es a ver, imposible arrancamos eso. con lo que Bruno decía de lo de Diego Gómez. Con Diego Gómez yo tengo certeza que si Libertad lo aguanta va a seguir siendo mejor jugador. Yo no o sea, yo con Diego Gómez no tengo la duda de eso, va y ven. Cuando Fabio hizo y correctamente colocó a Mateo Gamarra en otra columna, Zárate y Paiva son jugadores que fluctúan demasiado. Los que fluctúan demasiado, el propio club dice, este es el momento, para que no nos vuelva a pasar lo de la vez pasada. O sea, Gamarra, vos sabés que es un tipo que juegue bien o mal, hay una constancia. Están esos jugadores. Yo creo que Olimpia se puede arreglar de acá a fin de año sin Paiva. Claro, ¿sabes por qué, Bruno? Porque Se puede arreglar. No, es que... Porque ya está Montenegro, está Walter González, Olimpia está jugando de otra manera ahora. Está Bruera también todavía. Está Bruera. Ahora, el tema Pero es que... justo que encontró a Aguirre el esquema y le funciona en ese esquema Paiva, se puede quedar sin su titular. Sí, pero... Vos estás jugando octavos de final de Copa Libertadores de América y tendrás que afrontar Ariel, y tenés que atender dos frentes. A lo que vamos nomás lo siguiente. No, mira que es muy fuerte lo que vos decís también. O sea, tiene asidero lo que decís, ¿verdad? Porque no podés cuidar lo deportivo. Porque Aguirre va a decir a lo mejor, no, este es mi jugador titular ahora, ¿por qué me lo van a vender? Y el presidente le va a decir, bueno, venía a hacerte vos cargo la caja. Y le vendés. No, para más mucho se le lesiona, digo. ¿Cuántos soldados le caen fecha tras fecha? Es que por eso para mí es importante lo que diga Aguirre, complementando lo de Cardona, de decir, si como ves, vos decís, Ariel, exagerando un poco, si este es un esquema para Paiva y él no tendrá otra vez esa recaída futbolística, él va a cotizar aún más. Claro. Si estamos hablando de un goleador, Sí. o sea, si estamos hablando de un centro delantero. Porque convengamos, Dani, que Burera hasta ahora no encaja. En el esquema no encaja en el Olimpia. No, una cosa Olimpia, otra cosa Nacional. No sabemos si se va a Paiva, si va a rendir bien o mal Walter González. Yo no sabemos cómo va a retornar ahora, Brian Montenegro. Bueno, que para viene acá con una conocemos lesión y adivinanza. que viene Claro. después de... Y bueno, entonces pues... El escenario nomás es el siguiente, Ariel. No, es que se va a Paiva y se va a quedar, con todo respeto, yo creo que va a ser un gran jugador cuando llegue Alan Wilk, ¿entendés? No, es que se va a Paiva y, ay, ¿quién va a ser delantero? No, ya sé, pero yo le doy el ejemplo nomás, Bruno, que no, es que Olimpia se queda desmembrado. De otra manera. Sí, pero no, En este esquema me parece que cabe más, inclusive, cabe más de caber, ¿se entiende, verdad? Cabe más, inclusive Bruera. sí, pero yo voy a la comparación. todavía no rinde, Bruno. No, con los dos extremos, todavía. Paiva es más 9 que Bruera, porque a Bruera le cuesta. No Yo sé, hasta, es pero- más definidor, Bruera, Sí. si vos le das, en Nacional, acordate cómo, y en Olimpia... pero no, a ver, a veces el gol que hace entró, Paiva... o no. bueno, ponerle a Montenegro. El gol que hace Montenegro, el Paiva rasgo de contra Paiva. Pero no, el gol que hace Paiva contra Nacional Medellín. No, pero Bruera yo respondeme, no Chun. sé si hace, Yo porque no sé. tiene que hacer un recorrido. No, pero no es igual Montenegro que Paiva. Montenegro es más rasgos parecido a parecidos. Paiva que Bruera. Desde la- Bueno, ¿y cuál es el Bueno. problema de venderlo entonces? Bueno, pero ahí volvemos a lo mismo. Si Aguirre le dice a Cardona, Presi, antes de que te reúna o después de haberse reunido con Regi, le dice, mira que él de ahora en más va a tener mejor rendimiento. Tenés que mantenerlo si eso es... Pero ¿quién va a ganar? Eso Y ese es el volvemos a lo tema. mismo. ¿Sabes qué? No. Es más, yo hasta le diría, este esquema... Vos mismo yo- pusiste el ejemplo Sí. de Diego Gómez. Vos, Diego Gómez, sabés que tiene un Claro. rendimiento de 6-7 siempre. Sí. Y a veces llega a la exuberancia de 8, 9 inclusive. Sí. ¿Verdad? Pero Paiva, ¿cuántos partidos jugó bien? Y bueno. ¿Cuántos? Dígame los últimos. A ver, vamos a hacer los últimos 2 meses. 60 días no vamos a hacer. Para no tiene ser injusto. etapas. Espérame un ratito, Ariel. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL.
AR Electricidad, precio y calidad. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón deliciosamente natural. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Perdón, Fabio, no te dejan hablar, discúlpame. Es que no, estábamos hablando del tema. A mí me parece que hay jugadores, a mí me parece que hay una lista en Olimpia inclusive, que obviamente no lo van a decir públicamente, de jugadores que se va a analizar y se van a agotar todas las instancias para venderlos y otros no. Por eso te decía el caso de Zárate y de Paiva, estaba hablando del tema de ellos dos. Después tener la otra columna donde aparecen Fernando Cardoso, Hugo Fernández, Marcos Gómez, Mateo Gamarra, que no se van a ir así porque sí nomás. Y dentro de esos picos que estábamos hablando, obviamente, tenés sustitutos para Paiva. Que Montenegro es parecido a él, no tanto en el aguante de la pelota de espalda del arco, pero sí es un definidor. Va a estar en 100% para los primeros días de agosto. Como vuelve de su lesión después de una larga inactividad. Faltan más... Montenegro tuvo otra recaída. Sí, él tuvo. Sí, pero queda más de 40 días. Él retornó. A ver, recordemos. Sí. Montenegro, él se lesiona contra Trinidense. Sí. En Encarnación. Contra Emiliano. En el famoso partido posterior a lo de Derlis. Y después se lo guarda y retorna para el partido contra Trinidense. Antes del partido de Copa Libertadores en Medellín. Y ahí entra y sale lesionado. Después se dijo que ya iba a estar en la convocatoria en los últimos partidos y no volvió. ¿Cuánto que no juega? No, por eso. O sea, yo no sé si hubo otra recaída. A partir de aquel... Ameliano fue el evento. Ameliano fue en Encarnación, ¿verdad? Que él se lesiona. Sí, y después se vuelve... Trinidense. Se vuelve a lesionar. ¿Cuántos minutos tuvo ahí en ese periodo? No, yo entiendo. Competencia. O sea, siguiendo nomás lo que decía Fabio con el tema de las columnas. Si Olimpia entiende que Paiva pasó de la columna de Zárate y compañía a la columna de Marcos Gómez y otros, ahí Olimpia, o sea, debe haber un soporte deportivo para decir, presidente, no es el momento para vender. O que le digan, no te quedes deslumbrado con esto, este es el momento para vender, porque también hay una cuestión de lógica de mercado. Si llegan propuestas ahora, es por la actualidad. O sea, porque si no tendría demasiado sentido, y lo reconoció el propio representante. Y después a tener en cuenta también, cuando esté, ya que estamos hablando de los recuperados, cuando esté Derlis, se va a jugar con este esquema, porque el primer esquema que quiso implementar fue con qué Libertad. Interesante. Vos sabés que ese punto no pusimos todavía en... Cambio, ya no juega con 4-3-3. Ahora, Sí, pero con el retorno de Derlis. ¿Dónde lo pone a Derlis? Y Derlis podría jugar como el falso 9, o sea, Y como... bueno, por eso te digo. Ahí está también. No, vos sabés que eso no tuvimos en cuenta. Pero cuidado con Derlis. Ustedes se están quedando con la imagen de... No te fanatices con lo de Paiva, porque de todos los retornos Dani, ojo con Montenegro, ojo con Derlis. Dani, pero vos no sabes perfectamente que un jugador que sale de esa lesión... Parece que vos demasiado querés que Paiva se quede perpetuamente en Olimpia, Ariel. ¿Qué te pasa, Ariel? Bruno, ¿cuántas veces Háganle un vimos? contrato vitalicio a Paiva, más o menos. Lo único que falta que diga es eso. Pero ustedes veo que Derli... Te van a bajar la caña en el WhatsApp, te aviso ya será. Derli, te cuida mínimo 6 meses van a necesitar para hacer el nuevo Derlis, el Derli antes mejor dicho. ¿Cuánto le costó? Ya sufrió esa lesión. No es ni fácil romperse la rodilla y después ya te recuperaste, está bien físicamente. No, eso tiene su tiempo. No, preguntarle claro, a Robert Morales, no. preguntarle al propio Derli cuando se lesionó, cuánto le llevó para volver a su nivel de ideal, su nivel fantástico. Mucho más Sirve como elemento de análisis, ¿verdad? El retorno de estos jugadores para decir, porque si no estaban Derlis, Brian, y no se daba lo de Walter, esta discusión no existía. Claro, y por eso hay variantes. Estamos colocando estos elementos reales para decir, y puede ser una opción viable hacer caja con lo de Guillermo Paiva. Es un elemento
más para el análisis Pero cuando viniste medio filósofo, filósofo ya era, filósofo. No, porque dijiste elementos reales, o sea, lo que Fabio y yo y Ariel decimos son cosas irreales. No, lo entiendo. que dice Ariel, por ejemplo, es una hipótesis cuando dice, y hay que ver cómo vuelve Montenegro, cómo vuelve Derlis, de que van a volver. O sea, el hecho real es que van a volver. El hecho de una hipótesis que Pero también si vamos a entrar en esa cuestión de la hipótesis, yo también te puedo decir a vos, hipótesis, pensar que va a continuar con este rendimiento o que no va a continuar con este rendimiento. Vos no podés, o sea, no hay... Pero nobleza obliga a o sea, uno de que ni podemos el hablar oráculo hoy. de Delfos o un adivino te va a decir, no, sabes que este mantiene. Y por eso... Porque si no, pues sería muy fácil en el fútbol. Correcto. Todos serían, ¿sabes qué? Ricos y todos serían los todo clubes... sería lógico. Dirían, Claro. no, ¿sabes qué? Este jugador vamos a mantenerlo porque nos dijo, no sé, el adivino fulano que este mantiene su rendimiento. Dijo Ariel con el tema de asumir riesgos. O sea, y vos asumir riesgos porque estás bien. Si no estuvieses bien, no tendrías decisiones que conlleven esos riesgos. Hace un mes, esto era irreal, que llegue una oferta por Paiva. Y si llegaba, hasta el más fanático te iba a decir vendelo. 3 Y de Brasil. Sí. Bueno, 3 entonces, de Brasil. pero lo que te quiero decir es que esto llega por el buen momento de Paiva. Que este buen momento se pueda analizar es porque hay dos jugadores que estarían saliendo de su periodo de recuperación. Hay uno que ya está confirmado que retorna, como el caso de Walter González. Y esto hace entonces que se pueda generar este debate. Nobleza obliga para la derecha de Paiva es que la última imagen de Paiva es una imagen positiva. Entonces, y a eso también tenemos que apuntar, Dani, ¿desde qué punto de vista? No, es que hace 8 partidos viene jugando demasiado bien también Paiva. Recordemos que Olimpia en aquel partido de discusión para nosotros por cómo jugó Aguirre contra Patronato, él no fue titular. Y después llegás a las últimas fechas del campeonato, Olimpia jugando mal casi todos los partidos del campeonato, contra Guaraní se destacó, hizo uno de los goles, ahí jugó muy bien Paiva. Y después el gran partido que hizo contra Atlético Nacional. Es decir, son los dos últimos partidos que te quedan en la imagen, en la retina de lo que hizo Paiva, que fueron buenos momentos para él. Connotado hincha Olimpia. Hola Bruno, para vos nomás. Ya dijiste vos lo de Richard en el 2013. Olimpia no tiene mucho, Paiva debe quedarse. Y llevamos por la opinión de los amigos del WhatsApp. Breve, 10 días de WhatsApp. Con Cubiertas Como Tire andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con Cubiertas Como Tire. Encontrarás en Chacomer y todos los distribuidores del país. Como Tire, respaldo total de Chacomer. Presidente, pero tampoco van a vender jugadores. Bueno, eso hay que escuchar, Bruno, depende. Si viene la oferta adecuada y con los precios adecuados y con los valores que nos cierran, nosotros siempre vamos a escuchar. Fernando Cardoso tiene una buena posibilidad de irse. No tengo ninguna información al respecto. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 0972730730. Bruno, ¿qué tal? Saludo también a toda la mesa del Cardinal Deportivo y a toda su red de audiencia. Y este es el momento que Olimpia tiene que aprovechar para venderle a este jugador. Paiva, que tiene muy buenas condiciones, pero fluctúa mucho. Bruno, que se vaya Paiva. Es un muchacho que tiene su vida desordenada, que no se cuida. Y ahora que está en la danza, la transferencia, está jugando bien, pero no es estable emocionalmente. Bruno, en informática hay un dicho que dice que lo que funciona no se toca. Entonces, si Paiva está funcionando, déjalo ahí. A no ser que venga una oferta suculenta y te haga cambiar el panorama. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Diseño que atrae, tecnología de vanguardia, segura, fuerte. Aprovecha esta super oferta Buller Fighter 200cc, solo en 30 cuotas de 469.000 guaraníes. Y además te llevas un aceite de regalo. Pedí tu Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola Bruno, ¿qué tal? Saludos a la mesa. Yo creo que es una muy buena oportunidad para Paiva de mostrarse también de qué madera está hecha, por decirlo así. Y Olimpia necesita plata, necesitamos plata. Si le vende bien, ojalá que le vaya bien, un paraguayo más en el exterior, sería muy bueno.
Saludos. Buenas tardes, ¿qué tal? Aníbal soy. No, Paiva no tiene que irse. Que no se vaya, no tenemos, si es que nos va a traer otro. Ahora que está entrando y normalmente así nos lo ven Olimpia. Cuando más mal estamos, más rápido llegamos a ganar el Libertadores. Bruno, vos estás loco, o sea, ¿cómo Paiva se ha ido de Olimpia? No, este jugador tiene que quedarse, será. Pero yo sé de que él pregunto dependemos, nomás, será, ¿no? Y él y Zárate. Imagínate, puedo decir a Richard Ortiz le vendimos en una semifinal, será, y no, de eso tenemos que aprender, que se queden las figuras de Olimpia, Zárate y Paiva, con ellos vamos a llegar muy lejos, Ñan de Yara, Bruno, será. Bueno, 0972730730, pero yo estoy preguntando y tiro varios temas, no, es que yo estoy diciendo que no se venda o que se venda, o bueno, está bien. Ya vender Paiva. Oye, güey, te dice cada lluvia mañana, ve. No, si tenés la posibilidad de venderlo a Paiva, vendelo. No hay nada que hacer, jugador muy irregular y son hechos, no son opiniones ni hipótesis, muy irregular el muchacho. La mejor manera de demostrar amor es cuidando. En el mes de papá aprovecha estos beneficios de salud protegida, planes contratados con descuento especial en las cuotas hasta 10%. De regalo, cheque dental para tratamientos odontológicos hasta 500,000 guaraníes. Vigencia inmediata en todos los servicios ambulatorios. Amplia red de médicos y sanatorios en todo el país. Contrata ya el plan para papá llamando al 021-319-0000. Buenas tardes, muchachos. Mate Copioña. Sí, cuando aprovechado Olimpia ya por su plata. Pues estos dos últimos partidos, Feal ahí y Esperanza. Por esa repaídas. ¿Qué tal, señores? Yo no sé cómo la gente piensa, o ustedes mismos, alguno de ustedes dice que Paiva está funcionando bien ahora. Yo no le veo para nada. Lo único que demuestra es cara cansino, parece que quiere llorar, desastre el tipo ya. Por cada compra que realices con tus tarjetas de crédito y débito de Visión, sumas puntos que luego podés canjearlos en Visión Digital. Con tu canje podés cubrir el total de tu compra o parte de ella. Y así aseguras para seguir usando tu tarjeta de crédito en lo que más te gusta. Para mayor información, escríbenos al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Y yo creo que es el momento de desprenderse de Paiva también y que le deje alguna platita a Olimpia y que le haga jugar a los jóvenes. Hay muchos jóvenes delanteros que quieren mostrarse. ¿Qué tal, Brunito? ¿Cómo andamos, papá? No tendrían que venderle a Paiva. Paiva es un buen delantero. Le falta nomás un poquitito más de asesoramiento psicológico al tipo. Pero es un buen delantero y puede tener un muy buen nivel. Y tiene razón también Ariel en lo que dice. El decir que tanto Derly González y Montenegro están por volver, no te garantiza que van a jugar ya en su estado en el que se lesionaron. Ok, Bruno, saludos de Ciudad del Este. Sale bajo tu audio. Che, Bruno, tiene que venderle no a Paiva, ya que no se va a quedar despoblada esa zona porque vienen 2-3 delanteros más a sumarse. O sea, Olimpia tiene que aprovechar y lo que puede tiene que recaudar. Buenas tardes, ahí en la mesa. Usted con Bruno están debatiendo sobre una hipótesis, algo que lanzó Regi para hacer ruido. ¿Quién Vico va a querer un jugador como Paiva ahora, menos un club brasilero? Un partido jugó bien, dicen. ¿Un partido contra quién? Contra un equipo que puso 8 suplentes. No existe, nadie que puede ofrecer nada por Paiva ahora. Si ahora mismo le ofrece $100,000, le tiran a Paiva. Hay que aprovechar y venderle a ese jugador. En vez de 2 millones puede generar, pasar a octavo, puede generar unos 5 a 8 millones si es que se vende bien. Paiva que que está jugando bien, Paiva no vale. Ahora Paiva si mete gol, Paiva. Va, épico serio, la gente la usa. Es que, de mañana gol, de nada hay gente, en mañana gol sí, pero es que hay que darle la oportunidad a los chicos para jugar y soltarle para que puedan jugar bien tranquilos. A las pintas, pero por abajo sube la unión y es ese. ¡Qué bárbaro! Gracias, señora. Cariño para usted.
Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susay Posta. Cantidad y calidad garantizada. Estamos con el señor Emilio Daer, presidente del Club Guaraní. Don Emilio, Bruno Ponte saluda. Estamos con los compañeros acá en ABC Cardinal. ¿Cómo estás? Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a tus compañeros y a la audiencia. Bueno, hemos notado en las últimas horas, en los últimos días, ayer hablábamos con Sarkis, nos decía, ya tengo todo encaminado para fichar por Guaraní, 2 años de contrato, nos decía él. Norman Rieder nos decía la otra vez que Guaraní presentó propuesta formal por Paul Riveros. Entiendo que hay un interés por Auché también, que nos contó el propio jugador Auché, que le llamaron y le sondearon de Guaraní. ¿Se están moviendo, presidente? Sí, como es normal, ¿verdad? En esta época hay entradas y salidas en todos los clubes. Y efectivamente hemos cerrado hoy prácticamente la incorporación de Paul Riveros. Y Elías Sarkis también ya está confirmado. Esos son los digamos que refuerzos que ya estamos en condiciones de confirmar. O sea, presidente, estamos hablando ya entonces de la confirmación de Sarkis, será 2 años, ¿verdad? Y lo de Paul Riveros, ¿cómo sería la operación? En realidad no recuerdo las condiciones. Creo que es 1 año y medio, 1 año y medio ambos. No tengo en mente porque hoy en día estamos con tantas negociaciones de diferentes jugadores que van, que vienen, etcétera. Entonces, pero entiendo que es 1 año y medio, 2 años, así mismo es. Y en el caso de Sarkis, Alejandro Zamudio pasa a Ameliano, y con Paul Riveros, ¿cómo arreglaron, presidente? Zamudio de luego está en Ameliano, Él probablemente continúa ahí. Estamos haciendo, nosotros a partir de ahora, de la finalización del campeonato de apertura, estamos haciendo una serie de evaluaciones con las cuales vamos a tomar las decisiones que sean convenientes en cada caso. Algunos irán a préstamo, otros serán repatriados, etcétera. En estos momentos no tenemos todavía demasiado clara la película. Mañana, esta tarde, tenemos reuniones de vuelta y con el departamento de fútbol, y ustedes saben que mañana a las 10 de la mañana va a ser, un poco antes, será la práctica, antes del inicio de la mini pretemporada, y mañana a las 10 de la mañana entiendo que están convocados todos para la conferencia de prensa en el club. Presidente, mañana se presentan ya Elías Sarkis y también Paul Riveros para la presentación del nuevo técnico. Mira, es realmente, en este momento no puedo afirmarte eso. Sin embargo, ya tenemos cerradas las negociaciones. Entiendo que ellos tendrían que ya presentarse, efectivamente. Ellos y un par de refuerzos más que ya están cerrados también. Y por el tema de Guillermo Auché, ¿están hablando con el presidente del General Caballero, presidente? No, entiendo que eso estaba llevando un compañero, pero entiendo que está descartada la posibilidad de la venida de Auché. ¿No corre la negociación con General Caballero por Auché? No, sí, exactamente, sí, porque en principio entendíamos que el jugador tenía un compromiso del club con el cual iban a dejarlo salir sin costo, y aparentemente no es así. Entonces creo que está descartado eso, ¿no? Federico Santander, presidente, ¿está para continuar o cómo está en este momento la negociación? Y estamos con realmente una negociación muy difícil con el Regina a estas alturas. No tenemos ninguna confirmación, ni mucho menos de que él pueda quedarse el próximo semestre, lastimosamente. Estamos nosotros conversando con ellos, pero los números que manejan los europeos no tienen nada que ver con los que
en definitiva cualquier club de Sudamérica puede soportar, digamos. Así que estamos en eso. Hay una leve posibilidad de que el propio jugador, así como ya sucedió a comienzo de año, pueda incidir, digamos que definitivamente, en la decisión del Regina, pero por el momento está muy difícil. Está más complicado que nunca en estos momentos lo de la continuidad de Santander, presidente. Lastimosamente así. Él tiene que cumplir, lógicamente, hasta el 30 de junio, o sea, él va a estar con nosotros para el último partido de Copa Sudamericana, que es finalmente el foco principal nuestro en este momento. Pero hubiéramos obviamente querido que él continúe con nosotros por lo menos hasta fin de año. Pero pasa, obviamente, pasa lógicamente por una cuestión económica. Lastimosamente, de vuelta, los números que manejan los europeos no tienen nada que ver con nuestra realidad. Él quiere quedarse presidente inclusive, ¿verdad? Pero entiende la situación de que es una cuestión económica netamente. Sí, totalmente. Es más, él está desde luego intercediendo porque él evidentemente quiere quedarse, al menos hasta fin de año. Entiendo. Presidente, la pregunta viene porque no hemos charlado en este lapso y de hecho no habías hablado públicamente. ¿Por qué el cambio de Rodrigo López? Se cumplió una etapa. Yo creo que se cumplió una etapa para él y para nosotros también, ¿verdad? No hemos tenido nunca ningún inconveniente con el profesor Hernando Rodrigo López. Es un verdadero caballero. Siempre hemos tenido una relación profesional y humana excelente. Yo tengo que decir eso hasta hoy día. Y como digo, así como se cumplen etapas en el fútbol para los jugadores, para los técnicos, creo que para él y para nosotros creo que hemos cumplido una etapa. Él se incorporó al club en una situación sumamente difícil en la que teníamos realmente una campaña paupérrima del año pasado. Pudo levantar ciertamente y estábamos en algún momento arañando la punta en varios pasajes, digamos, del campeonato de apertura, pero como digo, se cumplió una etapa y bueno, entendemos que es lo mejor por el momento. Presidente, recurriendo directamente a la fuente y autoridad del club, lo de Jorge Morel, él está como para continuar en Europa, el club turco va a hacer uso de la opción de compra o él tiene que volver a Guaraní. Bueno, yo había anunciado con digamos que con excelentes expectativas cuando él fue a Turquía, porque había la posibilidad, porque lo conocemos, era un excelente jugador, que el club turco iba a optar por contratarlo definitivamente, ¿verdad? En este momento el club de Turquía no solamente no hizo uso de la opción aún, sino que tampoco siquiera pagó lo que estaba comprometido en el contrato que se refiere al préstamo, ¿verdad? No pagaron nunca, hablando presidente. de alrededor de $200,000. No pagaron y de hecho en este momento hay un emisario nuestro, el propio Diego Cerrati está por allá. Él supongo que en el transcurso de la semana que viene nos tendrá noticias al respecto. Jorge Morel está siendo calificado dentro del mejor onceno de la liga turca en estas últimas semanas. Imagínense ustedes, y es titular indiscutible. Entonces no hay por qué no, al menos, no pagar al menos el préstamo. Y por supuesto que asumo yo de que si el club turco tiene pretensiones de continuar, tendrán que pagar también la opción.
Bueno, qué desprolijidad todo esto, ¿verdad? Porque él hizo buena campaña, presidente. Su equipo clasificó para la Europa League. De hecho, sí, sin duda. Y por eso digo, él está siendo titular indiscutible. Él desplazó al titular en poco tiempo. Él pero sin temor a equivocarme, hace más de 2 meses que él está jugando de titular. Eso quiere decir mucho. De hecho, presidente, como la Liga Turca. Sí, de hecho, su equipo terminó cuarto, detrás de los 3 equipos poderosos de la Liga Turca, Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas. Pero lo que no... Y no será, Dani, perdón, presidente, ¿no será que ellos van a hacer opción de compra, después van a venderle a otro club inclusive? No, pero si ni pagaron el préstamo. O sea, mi consulta al presidente es cómo se permitió que el jugador esté en ese club tanto tiempo si es que ni siquiera abonaron el tema del préstamo, presidente. Hace un poco más de 3 meses. Nosotros estamos de luego insistiendo con eso, pero tenemos de luego la opción de recurrir a FIFA, etcétera. De vuelta, la gestión del representante es fundamental. La semana que viene tendremos una posición al respecto y vamos a, obviamente, tomar la medida del caso. Nosotros tenemos todo el derecho de recurrir. Presidente, ¿ese tipo de operación no se paga cash para la firma del contrato? No se paga cash. No. Lastimosamente, ya no existe cash en casi ningún negocio hoy en día en el mundo. Lastimosamente, ¿verdad? Todo es diferido, todo es... y hay que... ¿Qué va a hacer? Forma parte de la negociación. No, de ninguna manera. Ni siquiera va a ser cash si es que ellos optan, ¿verdad?, por incorporar al jugador. Hacen uso de la opción, digamos, ¿verdad? Es probable que también ellos recurran a plazo, etcétera, pero por lo menos, bueno, uno tiene ya de alguna manera un contrato firmado y eso, por supuesto, es ejecutable y ante la FIFA inclusive, ¿verdad? ¿Y cuántos días después ya hubiesen recibido, si es que esto caminaba normalmente, el pago del préstamo? No, ellos tenían que haber hecho un pago en abril y el otro en mayo. Ninguno de los 2 pagos fue efectuado. O sea, presidente, Guaraní no recibió absolutamente nada por el préstamo de Morel a este equipo de Turquía. Absolutamente nada. No solo eso, sino que para liberar el pase, la APF y digamos que la Secretaría de Deportes solicita un pago de canon, ¿verdad?, que nosotros tuvimos que hacer, obviamente. O sea, ahí no solamente no recibimos nada, sino que tenemos costos que ni siquiera fueron cubiertos, pero de cualquier manera, de alguna manera un poco forma parte del folclore actual del fútbol, ¿verdad? Se perdió un poco la seriedad en muchas cosas. ¿Y qué fue lo último que les comentó Diego allí que está en Turquía? No, que él está desde luego, yo tengo entendido que él ya está regresando ahora, y él está regresando con noticias. Vamos a ver qué nos trae. Entiendo yo que el fin de semana estaría llegando y a comienzo de la semana que viene tendremos alguna novedad al respecto. Y si eventualmente el equipo turco, que ni siquiera pagó el préstamo, más allá de que deportivamente cumplió Jorge, no ejecuta la opción de compra, Morel tiene que volver para estar con Guaraní. Hay dos ofertas en Europa por Jorge Morel. Estamos esperando que el club turco defina su situación para poder continuar las conversaciones con los otros 2 clubes. Uno podría ser inclusive Turquía mismo, presidente. La verdad es que no va a quedar en Turquía probablemente. No va a quedar. Una oferta de Rusia y la otra, francamente, no recuerdo. Pero es también Europa. Presidente, hace unas semanas nos decías que Alexis Cantero está para ir a Europa y Thiago Servín a Brasil o Argentina. ¿Avanzó la negociación con estos jugadores de la cantera? Precisamente porque el representante de ellos está por Europa, no avanzó mucho. Yo entiendo que hay aún tiempo porque la ventana de pases
luego están abiertas, tengo entendido, por todo el mes de julio, etcétera. Entonces no hay aún definición al respecto. Pero sí, siguen las negociaciones. Bueno, presidente, creo que hemos preguntado de todo un poco y está muy claro el panorama en Guaraní. Hay mucho trabajo, hay mucho movimiento, evidentemente. ¿Queda algo más, Fabio? Sí, dentro de los descartes, presidente, Marcos Cáceres ya no va a continuar en el club. No quiero referirme, discúlpenme, ¿verdad? Con todo respeto, no quiero referirme a tal o cual jugador que continúa o que no, porque primero por respeto al jugador, obviamente se merece todo el respeto, todos se merecen respeto, ¿verdad? Y después hay un tema que es fundamental, el propio cuerpo técnico tiene que resolver y decidir entre hoy y mañana quiénes son los que quedan y quiénes son los que continúan. Hay que recordar que todos están ligados contractualmente con el club hasta el 30 de junio. Nosotros tenemos tiempo, lógicamente, para decidir todo esto, ¿verdad? Pero en la medida de las posibilidades lo haremos lo antes posible, al menos a los que se van, y los que se quedan continuarán, por supuesto, ¿verdad? O sea, se hará la negociación necesaria. Venían jugando en cancha de Olimpia la Sudamericana contra Huracán. ¿Dónde van a jugar, presidente? Lastimosamente, Olimpia no nos pudo confirmar la posibilidad de hacer el partido contra Huracán ahí, porque yo entiendo que tienen un partido también de local, etcétera. Así que tuvimos que confirmar por una cuestión de tiempo con Conmebol, tuvimos que confirmar el defensor del Chaco. Muy bien. Presidente, un fuerte abrazo, gracias por tu atención y más que nada por comunicar todo esto a los hinchas de Guaraní. Muy gentil. Muchas gracias, Bruno. Saludos a todos. Emilio Daer, presidente del Club Guaraní. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Sueño Lar renueva la sala de papá. Por eso, con las compras que realices durante el mes de junio, sorteamos un juego de sofás, una tele de 55 pulgadas y mucho más. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, sommiers y comedores nacionales. Y paga la primera cuota a los 30 días con nuestra financiación propia. Contáctanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes al litro. Forza Nafta 96 a 8.850 y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. César Melo está informando en estos momentos. Matías Rojas ya firmó precontrato y jugará en Corinthians. Se presentará en su nuevo club en los próximos días de julio para someterse a la revisión médica y una vez superada por 4 años. Esto lo habíamos adelantado también acá, lo de Matías Rojas al Corinthians. Inclusive el colega Melo estaba manejando 3 años y acá nosotros habíamos dicho 4 años de contrato. Y efectivamente él ahora lo confirma, maneja muy buena información internacional, especializado en temas de fichajes. Entonces Matías Rojas, 4 años al Corinthians. Dice el título: Marcelo Gallardo negocia su llegada al Olympique Marsella. Los puntos de debate y la fecha límite para dar una respuesta. Gallardo hasta ahora no dio una respuesta al Olympique Marsella. Esto en Infobae Deportes. Veo Marca, ¿qué le puede aportar Bellingham al Madrid? Físico, llegada, poder en la presión y mucha calidad, dice el título. Bellingham es jugador inglés que es fichaje del Madrid. 103 millones de euros, dice. 103 millones de euros. Bueno, y hoy no juega Uruguay. Marcelo Bielsa debuta al mando de Uruguay en un amistoso contra Nicaragua. ¿A qué hora? Exactamente esto. 19:30. 19:30 Uruguay-Nicaragua, que va a ser rival de Paraguay el domingo.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate muchísimo más. Panal Seguros, sentí la confianza. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Mucho para destacar en este mediodía en el Cardinal Deportivo. Hablamos con Rubén Di Torre, el presidente de Libertad, sobre el momento de Diego Gómez. Hay ofertas que le va a acercar su representante Renato Vitar desde Francia, desde Turquía. Esto nos decía el presidente de Libertad. La idea es no desprendernos de ningún jugador, pero obviamente si viene una oferta que es irresistible y que va a ir a un buen fútbol, porque eso es lo que nos interesa, no solamente la parte económica, que siempre es importante, sino también que el futuro del chico desde el punto de vista futbolístico. ¿Ya pudiste hablar o te llamó Renato Vitar en las últimas horas? ¿Se van a reunir? ¿Hablaste algo con él, presidente? No, nosotros no hemos tenido un contacto oficial todavía. Sí, estamos escuchando rumores a través de la prensa, Twitter que se levantan en las redes sociales, pero oficialmente no hay nada todavía. Otra información que surgió con la presencia a través de la línea telefónica de Regis Márquez. Paiva, ¿podría ser vendido o no? Hay equipos brasileños, 3 equipos brasileños, también desde Estados Unidos, sondearon por el delantero de Olimpia. Estos 3 clubes brasileños, todos de la Serie A, ¿verdad, Regis? Sí, somos de la Serie A. ¿Hay algún equipo fuerte? Bueno, todos en Brasil, ¿verdad? Pero hay un ranking otra vez, ¿verdad? Sí, 2 muy fuertes. Y uno también de primera. ¿Y el de la MLS es ya ahora es compra definitiva la oferta que hacen? No, vuelvo a decir, la única propuesta que yo tuve de MLS fue de préstamo, ¿no? Porque de préstamo. El club estaba donado, algo así, no podía gastar mucha plata. Y ahora estoy esperando que venga un director técnico para mirar si pueden volver a hacer la propuesta, ¿no? Sí, tiene cláusulas, pero como yo comento, no sé, porque no tengo su contrato en manos y trabajo con muchos contratos, ¿no? No me acuerdo el monto, pero sí tiene monto para salir. Hablamos con el presidente de Guaraní. Atención, ya nos confirmó oficialmente, ya ayer estaba confirmado lo de Sarkis, hoy ya está confirmado Paul Riveros, el central de Trinidense, mañana ya se presentarían en la primera práctica. Es realmente... En este momento no puedo afirmarte eso. Sin embargo, ya tenemos cerrada la negociación. Entiendo que ellos tendrían que ya presentarse, efectivamente. Ellos y un par de refuerzos más que ya están cerrados también. Prácticamente el presidente de Guaraní descartó la continuidad de Federico Santander porque los precios actuales que se manejan en Europa son prácticamente imposibles para el mercado nacional. Está más complicado que nunca en estos momentos lo de la continuidad de Santander, presidente. Lastimosamente así. Él tiene que cumplir, lógicamente, hasta el 30 de junio. O sea, él va a estar con nosotros para el último partido de Copa Sudamericana, que es finalmente el foco principal nuestro en este momento. Pero hubiéramos obviamente querido que él continúe con nosotros por lo menos hasta fin de año. Pero pasa lógicamente por una cuestión económica. Lastimosamente, de vuelta, los números que manejan los europeos no tienen nada que ver con nuestra realidad. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Las calles Carmen Soler y San Alfonso ya pasaron a ser sentido único. Está en plena vigencia este cambio. Nosotros te recordamos que tenés que parar siempre en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamos para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor Pintura. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 Leones Fuego. Bueno, tenemos lo de Rafael Vieira. Él es el scouting. Pero scouting se relaciona mucho con jugadores jóvenes de inferiores, pero en este caso aplica también para la primera división, ¿verdad? Claro. Porque él lo trajo a Brock. Sí, de hecho... O sea, no es que lo trajo, recomendó su nombre para ser más preciso. De hecho, o sea, si vamos a una cuestión de la etimología, o scout es, ¿verdad? Y entonces scout es contratación. Explorar. Y el scouter es el que contrata o es el que sugiere, y el scouting es el hecho. Por eso entonces viene ahí del inglés, pero lo concreto me imagino que lo que hace rato decía Juanma es cuando dicen ¿qué es lo que hace fulano de tal? ¿Cuál es lo que es su función? Y más o menos explicar eso. Claro que hay un contexto negativo por los últimos resultados. ¿No será que con vos sabés que yo me planteé la otra vez y le planteo a ustedes, muchachos, ¿no será que Brock haciendo una buena pretemporada, poniéndose bien físicamente, o no, lo suyo no pasa por lo físico? O sea, de lo que se vio en Cerro, porque lo que vimos en Cerro, y no es que yo quiera ser abogado, ni mucho menos de Brock, ¿verdad? Porque él tiene contrato hasta 2 años, ya está ahí el jugador. O se toma la decisión de decir, bueno, vamos a prestarlo.
y que él vea el tema de su, como yo dije la otra, no, si yo soy presidente, lo presto, lo pongo en el mercado de pase y que se consiga al club el sueldo que no sé. Que Juanma ya habló que se ha pedido 2 centrales. Bueno, y por eso quiere decir, claro. no, es que siempre Cerro necesitó los 2 centrales. Piriamota no es central. Claro, pero si por Patiño si se lesiona, ¿qué pasa? Bro, no es lo que pensamos. Pero pongo nomás en la balanza 2 cosas. La cuestión física y si él, por ejemplo, viste que está el jugador que viene y no se ambienta enseguida. Y después para el segundo torneo, ahí recién él demuestra sus condiciones, porque vos te vas a cualquier lugar, o vamos a suponer mañana, Ariel, te llama radio, no sé, ¿qué radio te puedo decir, hermano? Para no herir susceptibilidades. Radio... Anda a ver lugares que están buscando, ¿verdad? Marangatú. Radio Marangatú. Panambiverá. Bueno. Radio Capitán. Bien. O Radio Cerro Caballo. Ahí está. Radio Cerro Caballo. Muy bien. Tiene ya su radio. 450 FM. ¿Por qué? Porque él es de la Cerro zona. Caballo FM 450 FM. ¿Por qué 450? No sé, digo no. Bueno, Radio Caballo. Ahí en el country de Ariel. Caballo FM. Cerro Caballo FM. Le llama y vos te vas. Es un ambiente que vos no conocés, tenés que acomodarte, casa nueva, vida nueva, tu familia, escuela nueva, compañeros nuevos, vos no hablás el idioma, te hablan, vos querés hacer bien las cosas, no te sale a lo mejor. O sea, dos factores. Que después no me puteen en el WhatsApp, no me digan, Bruno, vos lo le defendés a bro, de oírla, pero en este caso, pero estoy planteando nomás 2 situaciones. A ver, Bruno, de pleno, eliminemos el primer factor, porque el primer factor no existió. Porque el físico, o sea, él vino con ritmo de competencia. Él jugó ya bastante partidos. Claro, para que se entienda, si Cerro lo contrató el lunes, él jugó el domingo. Es más, es muy recordado aquel episodio donde él estuvo en la lista de concentrados del partido y luego tuvo que volver a salir. ¿Contra Curicó fue ese partido? No, yo te hablo de Cruzeiro. Ah, Cruzeiro. O sea que él estaba en la lista de convocados de Cruzeiro. Entonces, o sea, Cerro contrata a un jugador que no estaba parado. Entonces, eliminemos el factor físico. O sea, Brock físicamente ese es su techo. Lo que se dio. O sea, no es un jugador rápido que no estuvo rápido porque llegó sin competencia. Esa es la velocidad de Brock. Vayamos al segundo factor. El segundo factor de la adaptación, ambientación, llamarle como quieras, que en el fútbol local existe. O sea, inclusive le ha costado a los históricos, siempre aumentamos. A Tacuara le costó el primer semestre, a Roque le costó el primer semestre, a Rivero le costó el primer semestre. Eso existe. Pero yo creo que lo de Brock tampoco es aplicable, porque Saba quiere jugar a algo que no le conviene a Brock. Brock es un central para el prototipo de equipos que no van a tener demasiado tiempo el balón, que le van a pelotear de aquí para allá y que tiene ahí su quintita para rechazar. Tiene esa postura de que siempre vemos al zurdo cuando sale, que parece que tiene cierta elegancia y que eso le levanta la cabeza, hace los gestos con los 2 brazos, vengan acá, vayan allá, pero hasta allí. Por eso creo que Saba pidió 2 centrales. El tema, Dani, esos factores que Bruno enuncia, podés tomar en cuenta para cifrar un buen rendimiento para un futuro campeonato. Pero el problema es que este jugador no mostró el oficio de marcador central. No muestra. Tiene oficio de marcador central. Que vamos hasta... Si tuviera, sí le podés aguantar. ¿Y qué es entonces? ¿Es lateral o qué? No. Mediocampista. No sé, pero el marcador central pero Perana, vos ya estás poniendo en duda que sea profesional, Pico Zaguero profesional. Que no tiene mucha sapiencia. Bruno, tiene limitaciones y falta de conceptos en algunos aspectos de un central. ¿Cómo se perfila? Por ejemplo, el último... en el defensor, ¿cómo fue? Dani, ¿te acuerdas? El último partido... El último partido... ¿Cómo cruzó la pelota? No cruzó. Ariel, vamos al partido el domingo a la mañana. Primer gol de Tacuarí a los 3 minutos. Lateral, casi sin saltar, Carius le ganó. Le bajó la pelota atrás, ¿te acuerdas? Le ganó por oficio y Brock quedó ahí atornillado. Un delantero. Y después, genial delantero. Y en todo el partido,
hubo errores de concepto. En vez de salir por los costados, él salía por el frente. Muchas pelotas le quitaron. Estuvo impreciso, estuvo lento. ¿Ustedes lo liberan en este mercado de pases? Y es muy limitado. Si tener 2 años con nosotros. Fuese fácil eso de liberar, aunque aparezca un equipo que diga, yo me hago cargo del 20% del sueldo, vos Cerro seguís pagando el 80%, para firmar, pero no es el caso, y va a estar allí, y según la preferencia de Saba, va a ser un suplente. Vamos un poco al WhatsApp, 0972730730. Hay comidas que te hacen acordar algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensás en butifarra. Ahora, cuando digas San Juan y pienses en butifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa butifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos Don Juan para todos los gustos. Hacé tu pedido de butifarra de pollo al 021-729-1717. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bruno, vamos a ver dónde le van a llamar a Ariel. De Mundo Cerro le van a llamar. ¡Ja! Gran incorporación para Mundo Cerro, sí o sí. No tiene pinta de central y Ariel Mareco, y estoy de acuerdo. Seguramente Gomero, o si no, Carpintero era y le dijeron anda a jugar partido en Paraguay. Por algo el fútbol paraguayo no produce más los defensores que anteriormente producía. No vamos más a ningún mundial de las inferiores, porque se traen jugadores viejos, Barbosa, tipo Bro. Una excepción es que Antolín sigue jugando, pero ya poco, ¿verdad? Entonces hay que darle oportunidad a jugadores jóvenes, foguear. Hola Bruno, ¿qué tal? Bruno, hace 15 días, Bruno, para vos, Brock era el peor central que pisó la cancha de Cerro Porteño. Y ahora, no, que quizás le falte ritmo, quizás no se adaptó. ¿Qué es lo que te pasa, Bruno? No. No, demasiado rápido cambias de opinión. Dios mío. Voy a aprovechar para tranquilizarme. Voy a enviar un saludo al portero, a un querido señor que me atendió también la otra vez, Colegio Gutenberg sobre Cacique Lambaré. Nos escucha todos los días, hermano querido. Tiene su radio en la portería ahí del Gutenberg. Entran un muchachos y ya están escuchando la radio ABC Cardinal Nañamembu. Sí, señor, Cardinal Deportivo. Voy a hacer otra vez voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ¿a quién le tenía que mandar saludos? Me dijo la otra vez también. Un Uber, él se llama Isaías, joven muchacho, nos escucha todos los días también en su Uber. Saludos. Voy a aplicar otra vez, por favor, para que se entienda. Aclaré y dije bien, yo mismo lo saco a Brock y que se vea él que consiga club, o si no que se me vaya a jugar en reserva. Lo dije la otra vez y dije ahora, pero estoy planteando, yo pues para que entienda el señor, yo soy acá el distribuidor de la pelota. Yo no soy defensor, no soy centro delantero, no soy extremo, yo soy el que armo la jugada. Entonces genero los contenidos, los temas a debatir. Está el filósofo, está Federico, está Fabio el Rabioso, está Ariel el Sepulturero. Entonces, yo lo que digo es, planto sobre la mesa un tema a debatir. Y los compañeros, y yo también opino, debato, pero señor, yo lo que dije son dos posibilidades que a lo mejor, no sé cómo Bro va a continuar. Sí, dos cosas a plantear y ya escuchaste la opinión de los compañeros, pero no es que yo estoy defendiéndole a Brock. Le expliqué bien decentemente. ¿Qué paciencia tenés? ¿Cómo que iba a tener tu paciencia? Gracias, Ariel. Buenas tardes, Bruno, y a todos los panelistas. Yo siempre les escucho, todos los días les escucho. Yo creo que hay que rescindir contrato con Brock. Él tiene que ir a su casa. Él tiene que llegar a un acuerdo. Que se vaya a su casa. Tenemos muchos zagueros paraguayos a quienes se puede contratar en vez de estar pagando al pedo.
La verdad que hay que poner en una balanza, por ejemplo, para atraer jugadores como este Brock. No solamente para Cerro, sino para otros clubes. Si uno va a traer del exterior, tiene que ser mucho mejor de lo que se tiene en casa. Y este Brock no demostró ser mejor que ninguno de los juveniles que alguna vez jugaron con Chiqui o con este sábado. No, yo también le escucho todos los días acá de Costa del Río, o sea, Isla, Rancho La Alegría, acá la Costa del Río, Pablo Ibarra, saludo también para mí. Bruno, está bien. Vos sos el número 10 ahí del Carinal Deportivo, vos distribuís. Pero no vayan a vos querer rematar y tratar de hacer gol, porque tus comentarios son, vos gritás para tratar de así tener razón. Bueno, me voy a tranquilizar más, ¿cierto, señor? ¿Cierto? ATR con Flow, podés tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Bueno, atención porque vamos a tener una gran feria Día del Padre en Guairá Piso, 16 y 17 de junio. En nuestros 5 locales anuncia Guairá Piso, descuentos especiales en todos los porcelanatos. Gran feria Día del Padre, 16 y 17 de junio, papá, a prepararse con Guairá Pisos. Entonces, impresionante lo de Guairá Pisos. Se viene otra vez con esta cadena de gran feria que está haciendo, solamente lo puede hacer Guairá Pisos. Bueno, a ver. Ari, algo si le llama Radio Brahma. Gracias, JV, Ah, Bruno va a maliciar representante de Bro de aceita y miel, porque pues trae, no me voy a cambiar de opinión, No, yo te juro, yo me retiro. Radio Brahma. Bien, esto es Radio Brahma, que puede tener un éxito, ¿no? Imagínate que la marca esa me apoye. Bueno, buenas tardes. Yo creo que Brock tiene que quedarse. A mí me gusta. Tiene otro estilo, nomás que capaz no se adapte a lo que nuestro DT quiere, ¿verdad? Pero, y además que no llegó a ser prácticamente una dupla con otro zaguero de oficio. Y vámonos, capitán del Cruzeiro, juega todos los partidos, todo con promedio, bueno, 2-3 partidos por semana, vámonos. Bruno, pe Daniel Rivas, Gabriel Babi, con oye, pues si calecitas, vamos yo, a ni centro cuando voy ahí, o como hay que fondo, pase con me hecho curado, joja, o huevillo, y la pelota, hombre, y arquero, una vergüenza, no son laterales zurdos, ni. Yo entiendo, señor Bruno, que los dirigentes tienen que dejar más, traer más jugadores extranjeros, pues cuando vale, ya me, en la, ya me cantera, me está tengo y la juventud. Bruno Mateco, espectacular, está el programa, espectacular, la debate, espectacular será. Una pregunta, Bruno, ¿qué pasó de Rodrigo Bogarín que va en Libertad? ¿Qué pasó de Rodrigo? Hay que subir. Defensa y Justicia. Está en Defensa y Justicia Rodrigo Bogarín. Y ya punta de Bruno que te vuelve oyente, ella para donde ella posea, lo que tiene plata hace lo que quiere. Esa. Brock, estamos todos de acuerdo que no es el central que estaba buscando Cerro desde un principio, pero hay que analizar también todo. Cada partido prácticamente se cambia de saga central y así no hay un defensor que rinda. Un partido juega Patiño, otro Álvarez, otro juega Piria Mota, otro juega ahora este chico Duarte, Ronaldo de Jesús. Así es difícil, hay que mirar todo el bosque, como se dice, hay que analizar también todo.
Tranquilo, Bruno, o sea, paciencia. Al 70% le falta al paraguayo comprensión lectora. Y también creo que a un 50% le falta comprensión auditiva. No en por ahí no y estás no entendí los endúas. Tranquilo nomás, se entiende lo que dijiste. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va, papá? Yo creo que a Brock hay que rescindirle su contrato y que el scouting pague la mitad de la rescisión. ¿Cómo esta clase de jugadores vas a traer? Así como dijo el señor, si vas a traer un jugador de afuera que tenga 30 años, mínimo tiene que ser un Beckenbauer para que venga a jugar acá. Porque si no sirve, ¿para qué traer un jugador que es menos de lo que ya tenés? Bruno, ¿qué tal, mi amigo? ¿Cómo está, campeón? Acá desde Mayor Martínez, Ñembucú, a 11 kilómetros de la frontera con Argentina. Yo te entiendo, Bruno, está bien tu trabajo, será. De oyente, pues ahora en Botavia será, no entender la de trabajo, la de función. Espectacular, excelente trabajo, Bruno y su equipo. Gracias, hermano, por el apoyo. Papi Bruno, me te copió, lo vale, veíme con la cerro con cueva, nos está con ahí 50% pan y cuay, Beto Espino, la mía, no vale. Bruno, espectacular el programa. Parece que Zapag pegó un telefonazo hacia Cardinales. O cambiar amigo la tema con Broja de Movila, ídolo Tacerro, ve. No. Vámonos, Bruno. Tengo limpita, ni a opinar cero, ve. No, así no, hermano. Esto ya. No hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen. Ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3.000 guaraníes para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados, en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta. La pasión por el fútbol, acompáñala con un 900 Malbec o Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Bueno, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que va a presionar a favor de que el delantero del PSG y de la selección Kylian Mbappé se quede en Francia en medio de su posible salida del club parisino. No tengo primicias, pero voy a presionar a favor, aseveró. Vos sabés que la mamá y representante de Mbappé se reunió con la gente de PSG y no llegó a buen puerto la cuestión. Sí, está. Lo de, ¿qué noticia está acá? Esto es lo de Morel, ¿verdad? Está teniendo mucha repercusión. En este momento el club de Turquía, el Adana se llama el club, no solamente no hizo uso de la opción, sino que tampoco pagó lo que se refiere al préstamo, alrededor de $200.000. Pero la noticia destacada tiene que ver con que Jorge Morel tiene dos ofertas, una de Rusia y otra de otro equipo europeo. Y también nos contaba lo de Federico Santander, que no va a continuar en la institución. A ver, ¿lo tenés al aire? En este momento, el club de Turquía no solamente no hizo uso de la opción aún, sino que tampoco siquiera pagó lo que estaba comprometido en el contrato que se refiere al préstamo, ¿verdad? No pagaron nunca, presidente. De alrededor de $200.000. No pagaron y de hecho en este momento hay un emisario nuestro, el propio Diego Cerrati está por allá. Él supongo que en el transcurso de la semana que viene nos tendrá noticias al respecto. Jorge Morel está calificado dentro del mejor onceno de la liga turca en estas últimas semanas. Imagínense ustedes, y es titular indiscutible. Entonces no hay por qué no, al menos, no pagar al menos el préstamo. Y por supuesto que asumo yo de que si el club turco tiene pretensiones de continuar, tendrán que pagar también la opción.
Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene más. Hace que este Día del Padre sea inolvidable. En Inverfin encontrás los mejores regalos para papá y además aprovechando los combos especiales te llevas a regalos directos. Te esperamos. Promoción válida para compras hechas en 18 cuotas de productos seleccionados. En Inverfin hacemos del espacio de papá un hogar. El equipo turco que ni siquiera pagó el préstamo, más allá de que de por cumplió Jorge, no ejecuta la opción de compra. Morel tiene que volver para estar con Guaraní. Hay dos ofertas en Europa por Jorge Morel. Estamos esperando que el club turco defina su situación para poder continuar las conversaciones con los otros dos clubes. Uno podría ser inclusive Turquía mismo, presidente. La verdad es que no va a quedar en Turquía probablemente. No va a quedar. Una oferta de Rusia y la otra, francamente, no recuerdo. Bueno, hay una carta abierta al presidente, contaba Juanma, de un hincha de Cerro, Fabio. Y carta abierta al presidente del Club Cerro Porteño, doctor Juan José Zapag. Como un simple, fervoroso y leal socio del club deportivo más popular del Paraguay, me dirijo a usted sumando pensamientos, voces y reclamos de muchos miles de cerristas que hoy día nos encontramos con el orgullo herido por tantas postergaciones de triunfos y logros importantes de nuestro principal equipo de fútbol. Reclamos en caliente y en frío, siempre lo hemos hecho a los jugadores cuando no salen las cosas. Y solo en contadas ocasiones ellos han podido reaccionar y mostrar algo de pundonor, algo de coraje para reivindicarse con un público y con la historia misma del club, una rica en hazañas. Sin embargo, todos sabemos que un club, un equipo, un proyecto, tiene líder, una cabeza, un gobernante, o al menos debería tenerlo. Y ese liderazgo es precisamente el que no vemos, en mayúscula, que usted, señor presidente, lo esté ejerciendo con la debida eficiencia, eficacia y celeridad que corresponde al momento tan irregular, por no decir calamitoso, por el que nuestro querido Club Cerro Porteño está pasando. No más vemos malas decisiones o peor aún, inacciones de su parte. No se aprecia esa mano dura para torcer el timón y cambiar de rumbo. No conocemos del presidente optimista y con actitud ganadora que entra al vestuario a impartir ganas y exigir a los jugadores que dejen el alma en cada partido. Desconocemos cuáles son sus métodos de apoyo para los jugadores que rinden y mojan la camiseta y cuáles son las razones para postergar la decisión de dejar ir a aquellos que ya no sienten esa remera como su propia piel, jugadores que acaso ya concluyeron un ciclo o simplemente nunca pudieron asumir el compromiso de vestir la azulgrana. La pasividad de la gestión y la tibieza con que usted acepta las derrotas y fracasos continuados del principal equipo de fútbol nos ponen en alerta y nos transmiten a todos los hinchas un solo mensaje. Cerro Porteño tiene un presidente ausente. Sigue la carta. No vemos interés, fervor y acción para mejorar las cosas. Exigimos en cancha que nuestro equipo sea un ciclón para que eso también deba hacerlo fuera de cancha. Y hoy por hoy nuestros líderes que apenas
un ventarrón y seguimos dormidos sobre viejos laureles de triunfos locales y con el repetido anhelo de ganar alguna vez un trofeo internacional. No soy la voz de potenciales dirigentes ni tenemos intención de serlo, pero somos más que esto, somos un pueblo que clama por un mejor manejo del club, por una presidencia presente y por proyectos serios que pretendan logros mayores. Y después sigue la carta, dice: señor presidente, que su mejor respuesta sea a través de acciones rápidas y de buenas decisiones, y ya no de simples promesas, por el bien de nuestro gran club Cerro Porteño. Ojalá así usted lo entienda. Agradecemos su tiempo y apreciamos que sepa usted escuchar siempre la voz del pueblo, esta voz que seguirá alentando con toda su fuerza y pasión a la querida institución Club Ciclón de Barrio Obrero. Atentamente, socio 60.750, Hernán von Smelling es el socio que envía esta carta. La variedad de fiambres Oche, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Oche, el gusto es nuestro. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada y reconocida del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer, con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito. Generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. Hoy y todos los miércoles realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y muchísimo más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Bueno, está lo de Elías Sarkis a Guaraní. Está lo de Regis Márquez, que anunciaba 3 clubes interesados de Brasil en él. Uno hace 6 meses en la MLS, pero que sigue el contacto. Y vamos a cerrar hoy con Rubén Ditore, presidente de Libertad. Habló de todo un poco, habló de seguir apostando en los jóvenes, el tema de Diego Gómez, lo de Roque Santa Cruz, lo de Tacuara Cardoso. ¿Cómo está la intermedia, Fabio? Y en la intermedia están los 3 equipos que son los líderes de la clasificación: Sol de América, Santaní y 2 de Mayo. Los 3 tienen 24 puntos, pero la novedad principal pasa que los grandes de nuestro fútbol ya saben a qué equipos van a enfrentar en la tercera ronda o tercera fase de la Copa Paraguay. Ahí es donde van a aparecer los equipos de primera división. Este año, en un formato diferente, se van eliminando en primera y segunda ronda equipos del interior, de primera C, primera B, hasta de intermedia. Y entonces, ayer con el triunfo de San Lorenzo sobre el 12 de octubre de Santo Domingo, victoria sobre el final 1-0, se confirmó que San Lorenzo va a ser rival de Olimpia en la tercera ronda de la Copa Paraguay, donde, repito, van a aparecer los equipos de primera división, y el rival de Cerro Porteño, que ya se conoció hace un tiempo atrás, va a ser el 24 de septiembre de Areguá. Son los 2 equipos rivales, 2 equipos de intermedia rivales de Olimpia y Cerro Porteño en la tercera ronda de la Copa Paraguay. Repito, San Lorenzo ante Olimpia y el 24 de septiembre de Areguá ante Cerro Porteño. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdomino.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdomino.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto,
contamos con servicios de cepelo y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructura. Matías Roja, concretado en julio, se va a presentar ya en julio se va a presentar los primeros días de julio, revisión médica y 4 años de contrato con el Corinthians. Hoy, Dani, Ariel, Fabio, tenemos Países Bajos, Croacia, 14:45 por la Liga de las Naciones de la UEFA. El famoso Final Four, ¿verdad, Dani? Sí, semifinales. Ya los 4 equipos que quedan. Copa Paraguay, ¿cómo está? Ayer hubo... hice todo el repaso. Los grandes que van a aparecer, o sea, los equipos de primera división aparecen en tercera ronda y Cerro y Olimpia ya conocen rivales. El tema de Europa, mañana la otra semifinal, España e Italia. Bueno, ¿y Uruguay a qué hora juega, muchachos? Mirá que primera... 19:30. Y me preguntaban si Bielsa ayer lo llamó a Oliveira. No, en esta primera convocatoria no. De hecho llamó a 4 arqueros. Llamó muchos jóvenes en esta convocatoria. Dijo que iba a llamar a los que no conocía. Así que no está el arquero del Olimpia. Bueno, y decir, para verle un poco Uruguay, ¿eh? Hay que ir controlándole ya, rival de Paraguay en las eliminatorias. Cumplimos con todo, mi querido Edgar. Con todo, pero no sé. Bueno, nos vamos con el presidente de Libertad. ¿Está bien, Ariel? ¿Esa bufanda dónde sacaste, Ariel? Me regaló el señor Marini Calo. ¿Quién te regaló? El señor Marini. Te voy a decir... Tengo la... Esto huele a traición, hermano. No. Tengo la misión... el señor Marini se me acercó, me saludó correctamente y me pidió para utilizar mis buenos oficios ante el señor Bruno Pon para ver qué posibilidad habría de comenzar el proceso de paz con Ancho. Y va a ocurrir, nomás eso sí, el 80% del espacio de Diego Marini está ahí adentro. En algún momento le iban a persuadir, ¿verdad? Ariel. Él está así. No, yo según me contaron, Ariel se vendió por un bloque deportivo en su programa FM de Diego. No. Entonces hay que ver si hay que trato hay una tanda comercial ahí. No, y vos en el grupo dijiste algo que es muy cierto, el tema de... ¿Cómo quinta columnista. Y que era... ¿Cómo se dice? Quinta columna. Quinto columnista. Algo así es que se dice. Pero, Ariel, yo quiero entender porque, o sea, todos queremos una paz, ¿verdad? Pero... O sea, si no había bufanda de por medio, vos no ibas a hacer tu gestión para acercar. Más probable que no. ¿Viste? No. Por una bufanda será... Bruno, ayer ya me olía raro porque era su oportunidad de matarle a ellos con el tema de Leodán. No dijo nada. Pero le mataron a Leodán, ¿será? ¿Vos sabés que le mataron a Leodán? Sí. No. Diego Marini, sí. Le mató a Leo con Choco. Y era la oportunidad, Dani y Ariel, para tirar algo ahí después de tantas bombas. No dijo nada. El viernes y el domingo, ¿cómo le matamos? Hagamos lo siguiente: hacerle llegar el mensaje a Diego. Mañana le vas a decir que, como muestra de predisposición a la paz, aguardamos de su parte la compra de al menos 25 empanadas. Más pancito y Coca-Cola. Yo creo que la paz está más lejos que el conflicto Ucrania-Rusia con eso. Rubén Dítore. Doctor, ¿van a seguir apostando los jóvenes? Sí, la política es esa. Vamos a tratar de mantener esa política durante todo lo que resta del año y darle como un premio a los chicos, ¿verdad? Porque en el fondo, si nosotros nos jugamos en las decisiones, ellos son los protagonistas y ellos asumieron ese rol y lo cumplieron a cabalidad, demostrando no solamente una conducta ejemplar. ¿Ya pudiste hablar o te llamó Renato Vitar en las últimas horas? ¿Se van a reunir? ¿Hablaste algo con el presidente? No,
No, nosotros no hemos tenido un contacto oficial todavía. Sí, estamos escuchando rumores a través de la prensa, de Twitter que se levantan en las redes sociales, pero oficialmente no hay nada todavía. La idea es no desprendernos de ningún jugador, pero obviamente si viene una oferta que es irresistible y que va a ir a un buen fútbol, porque eso es lo que nos interesa, no solamente la parte económica, que siempre es importante, sino también que el futuro del chico desde el punto de vista futbolístico. ¿Roque de Santa Cruz va a continuar? Él sigue hasta fin de año, tiene contrato. Todos los demás tienen hasta fin de año, la mayoría. En el caso de Tacuara, presidente, ¿va a haber un replanteamiento económico que ustedes le van a hacer? No tenemos ni idea todavía, ni lo hemos hablado todavía. Vamos a ver eso a partir de hoy. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Defensa de Erico Galeano desiste de chicanas y hay vía libre para audiencia. El diputado colorado Erico Galeano, a través de sus abogados defensores, desistió de las reposiciones planteadas en contra de la admisión de la imputación por presunto lavado de dinero y asociación criminal. Ahora el juzgado de garantías debe fijar una nueva fecha para analizar el pedido de prisión preventiva que hizo la Fiscalía con respecto al senador electo. Lo que pasa en el mundo. 8 candidatos buscan la presidencia en elecciones extraordinarias en Ecuador. Una mujer y 7 hombres se han inscrito ante el Consejo Nacional Electoral de Ecuador para terciar en las elecciones presidenciales extraordinarias que completarán el periodo 2021-2025 tras la muerte cruzada decretada por el conservador Guillermo Lasso. Las elecciones presidenciales tendrán su primera vuelta el 20 de agosto y en caso de ser necesario, el 15 de octubre se celebrará una segunda ronda. Temperatura en Asunción 13 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Estoy pintando.